Esto nos quedó el otro día por comentar. Este ejercicio de la DFT es muy interesante. Es probablemente de todos los ejercicios que tenéis entre las notas el que más sirve para ejercitarse y ver si comprendéis las propiedades de la DFT, porque aquí hay que utilizar prácticamente todas las propiedades para resolver este ejercicio. Pero el planteamiento es simple, dado que solo tenemos 3 puntos, es cosa fácil, aquí no hay que hacer mucha operación. En todo caso, si se tienen las cosas claras, el asunto sale rápido. Si no se tienen las cosas claras, el asunto sale menos rápido. Pero no se puede decir que sea un ejercicio trabajoso porque haya que hacer muchísimos desarrollos, dado que son 3 puntos en tiempo y 3 puntos en frecuencia. Yo recomiendo a quien quiera, cuando ya estudiéis un poco sobre la DFT, una manera de saber si entendéis las propiedades, el desplazamiento en el tiempo, la dualidad, el hacer una simetría sobre la DFT. Con este ejercicio lo tenéis todo más claro. Hoy vamos a entrar en la parte del tema en el que vamos a analizar la transformada rápida de Fourier, FFT, y su utilización en 2 procedimientos de filtrado en el tiempo que se conocen como solapamiento y suma, y solapamiento y almacenamiento. Antes de entrar en la descripción de los fundamentos de la FFT, no vamos a hacer más que una descripción del por qué la FFT funciona, sin entrar mucho más a fondo, pero sí vamos a entender por qué funciona. Fijaos cuál es la utilidad que tiene este resultado. Hemos visto en el capítulo anterior que la convolución circular posee la propiedad de, mejor dicho, que la DFT posee la propiedad de convolución con respecto a la convolución circular. Quiere decir que si yo calculo la transformada de Fourier de la convolución circular de 2 secuencias, me da el producto de sus DFTs. También sé que si tomo una convolución circular con el número de puntos adecuado, la convolución circular y la convolución lineal coinciden. Entonces, puedo utilizar el dominio frecuencial para calcular convoluciones. Bastaría con escoger el tamaño adecuado y yo, para hacer la convolución de 2 secuencias, podría tomar la transformada de una, la transformada de la otra, multiplicar y luego calcular la transformada inversa. Y de esta manera yo operaría en el dominio frecuencial para hacer algo que en principio está planteado en el dominio del tiempo. Bueno, esto se puede hacer por muchas razones, pero una de ellas bastante clara es la siguiente. La convolución es una operación que tiene del orden de n cuadrado operaciones, sumas y multiplicaciones. Si os fijáis, yo tengo una secuencia de longitud n, si las ponemos iguales, una secuencia de longitud n, otra secuencia de longitud n, hago la convolución y el número de operaciones que me aparece ahí es del orden n cuadrado. Bueno, sabéis que cuando decimos orden n cuadrado, quiere decir que es un número en torno a n cuadrado, ni en torno a n, ni en torno a n cubo, sino en torno a n cuadrado. Lo que vamos a ver es que la FFT es capaz de hacer una transformada que en principio requeriría n cuadrado operaciones en el orden de n por logaritmo en base 2 de n. Por ejemplo, si ponéis que n es 1024, su logaritmo en base 2 son 10, no es lo mismo hacer 1.000.000 de operaciones que hacer 1024 por 10, que son 10.000. Es hacer 100 veces menos operaciones. Por tanto, el propio hecho de plantear una transformada rápida de Fourier nos puede ayudar, uno, a calcular más rápido la transformada de Fourier, que ya en sí es un valor. Lo segundo es que nos permite hacer operaciones en tiempo con mucho menos volumen de cómputo y, por lo tanto, implementables incluso en procesadores que tengan pues menos capacidad y que tengan que operar al límite, lo cual incide también, lógicamente, en el costo de aquellos dispositivos que tengan que hacer esas operaciones. No cabe duda de que cuando la FFT surgió, o podemos decir que la reinventó Tukey, porque previamente ya había sido planteada nada más y nada menos que por Gauss, solo que Gauss en su tiempo no estaba hablando lógicamente de transformadas de Fourier. Pero cuando surge es cuando empiezan los primeros microprocesadores, por lo tanto era vital tener una herramienta que permitiera hacer operaciones más rápido, o menos operaciones, ¿no? Bueno, digamos, esto a día de hoy es menos importante, ¿no? Porque cada vez tenemos dispositivos que son capaces de hacer más operaciones por segundo y con un coste muy bajo, ¿no? En su día fue un elemento sustancial del avance en el procesado digital de las señales. Como tal, es uno de esos resultados que está escrito como en letras doradas en el procesado de señales. Hay un antes y un después de la FFT. ¿Y qué es la FFT?
Nosotros tenemos que calcular la transformada de Fourier. Si ponemos la fórmula directamente, es un sumatorio de x de n por e elevado a menos j 2 pi k n partido por n. Si os dais cuenta, tenemos n valores en tiempo, n mayúscula, y n mayúscula valores en frecuencia. ¿Cuántas operaciones hay que hacer? N cuadrado. Porque cada vez tengo que hacer un producto de vectores, son n cuadrado operaciones. Vamos a ver cómo con la FFT vamos a ser capaces de reducir eso. Ya digo que voy a explicar simplemente el fundamento, porque entrar a fondo en la FFT y describir cómo opera en su implementación real, pues nos llevaría un montón de tiempo y luego no quedaría para otras partes del curso. Pero lo importante es entender el porqué. Esto era del otro día, ¿no? Cuando hablábamos de la convolución lineal y la DFT, del ejercicio. Aquí estamos. Entonces, en principio, como tenemos descrito ahí arriba, yo tendría que hacer el sumatorio de x de n por e elevado a menos j 2 pi k partido por n y por n, con n variando desde 0 hasta n menos 1, y a esto le llamo x de k. Esa es la cuenta que yo tengo que hacer para cada índice del espectro. Si lo calculo así, pues ya veis que ahí tengo pues un número de operaciones, ¿no? N. Como tengo que hacerle n veces, pues tendría n por n cuadrado de operaciones. Entonces se trata de ver cómo yo sería capaz de hacer esa suma de una manera un poco más inteligente, de forma que no tuviese que hacer todas las operaciones que ahí están prescritas. El truco tan simple a día de hoy y tan difícil cuando lo plantearon, porque estas cosas que son simples a día de hoy, en su día pues nadie lo planteó, ¿no? Hasta que de pronto a alguien se le ocurrió que en vez de hacer la suma de todos los puntos, vamos a hacer que n sea o bien par o bien impar. Lo tenéis ahí en la transparencia. Simplemente escribimos el sumatorio como sumatorio cuando n es par, desde x de n por elevado a menos j 2 pi partido por n k por n, hasta la suma de los impares. Como es una suma de n términos, lo partí en n medios términos y n medios términos. ¿Está bien? En vez de hacer una suma, hago dos sumas. De entrada no he hecho nada. ¿Qué ocurre? Que ahora cada una de esas dos es una suma que tiene nada más que n medios términos, ¿no? Si soy capaz de ver que cada una de ellas representa una DFT a su vez, entonces, fijaos, habría probado que una DFT se puede hacer como dos DFTs de n medios puntos. ¿No es? Si yo fuese capaz de demostrar que lo que hay en la primera con n par es una DFT y que lo que hay con n impar es a su vez una DFT, habría calculado una DFT de n puntos como una suma de dos DFTs de n medios puntos. Y podríamos decir, ¿y cuál es la ganancia? Pero no se nos oculta que si la DFT de n puntos tiene n cuadrado operaciones, la DFT de n medios puntos tiene n cuadrado partido por 4. Luego, si hago dos DFTs de n medios puntos, no hago n cuadrado operaciones, hago n cuadrado partido por 2. ¿No es así? Sería n cuadrado partido por 4 más n cuadrado partido por 4. Luego, con hacer esta simple operación, habría reducido a la mitad el número de operaciones de la DFT. Estamos suponiendo que yo soy capaz de probar que la primera suma es una DFT y que la segunda suma es una DFT de n medios puntos. Si me seguís, yo habría comprobado, si eso fuese cierto, que una DFT de n puntos se puede hacer como dos DFTs de n medios puntos. Por lo tanto, he pasado de n cuadrado operaciones a n cuadrado partido por 2. Vamos a seguir con el argumento. Imaginemos que ahora yo ya he probado que ese primer sumatorio, por ejemplo, partíamos de una DFT de 128 puntos. Ese primer sumatorio tiene 64 puntos. Ahora tomo ese sumatorio que tiene 64 puntos y hago lo mismo que hice con el sumatorio anterior. Esos 64 puntos los voy a distribuir en los pares y los impares. Tendría una de 32 y otra de 32. Si fuese capaz a su vez de demostrar que cada una de ellas es una DFT, habría convertido ahora una DFT de n medios puntos en dos DFTs de n cuartos puntos. Si hago las operaciones correspondientes,
no parece muy difícil ver que voy a dividir por 2 otra vez el número de operaciones. Tenía primero n, luego n medios, luego n partido por 2 al cuadrado, luego tendré n partido por 2 al cubo, y así sucesivamente, ¿verdad? El truco está en que la longitud inicial de la DFT n mayúscula tiene que ser de qué tipo para que esto funcione. Me vale cualquiera, me vale 38, me vale 56, me vale 92. Una potencia de 2, ¿verdad? Si yo tengo una potencia de 2 con n, siempre puedo ir bajando dividiendo por 2, porque es una potencia de 2. Por eso es por lo que habitualmente se utilizan DFTs de 128 puntos, de 512 puntos, de 256, de 1024, de 64, de 32, de las potencias de 2. No quiere decir esto que los algoritmos de la FFT obligatoriamente tengan que ser con potencia de 2, porque se puede hacer un desarrollo también para potencias de 3 y para potencias variables. Pero donde encaja perfectamente el argumento y donde es más claro es utilizando una longitud de la DFT como potencia de 2. Entonces, en ese caso, empezamos con una DFT de 1024 puntos y acabamos haciendo 500 DFTs de 2 puntos. Si el argumento lo podemos seguir hasta el final, yo empezaría haciendo una DFT de 1024 puntos y acabaría haciendo 500 DFTs de 2 puntos, ¿no? Porque iría bajando. Ese es el planteamiento. Bueno, el describir la implementación de ese planteamiento nos llevaría un poco más de tiempo. Hay que ser muy cuidadosos, hay unas estructuras que se llaman las mariposas, como actúa la FFT. Y, bueno, pues hemos decidido que para este curso lo importante es que entendamos el porqué de la DFT y luego utilicemos la herramienta que nos proporciona MATLAB, que ya nos calcula directamente la FFT. Entonces, nuestro objetivo aquí es ahora probar que si yo escribo x de k como esas dos sumas, cada una de esas sumas es a su vez una DFT. ¿Me habéis seguido hasta aquí? ¿Y entendéis a dónde va a parar esto? No estoy haciendo una cuestión trivial, estoy haciendo algo que luego lo puedo ir replicando un montón de veces hasta reducir operaciones. O sea que la clave es si este asunto en el que yo simplemente he distribuido las sumas de manera diferente, en vez de sumar de 1 a n, sumo primero los pares y luego los impares. Si esto soy capaz de convertirlo en dos DFTs de n medios puntos, ya he terminado. Porque a continuación, el mismo razonamiento que me sirve para n, me sirve para n medios. El mismo que me sirve para n medios, me sirve para n cuartos, y así hasta el final, ¿verdad? Siempre y cuando n sea una potencia de 2. Y es difícil probar que ahí tenemos una DFT en cada sitio. Fijaos. Primero, escribamos lo que está en la ecuación de abajo. La primera ecuación es lo mismo que hay arriba, solo que indicamos que cómo se escribe que n sea par. Pues decimos que 0 sea menor o igual que n pequeña, menor o igual que n grande, y que n sea múltiplo de 2. ¿Y cómo decimos que n sea impar en la otra? Pues decimos que n sea múltiplo de 2 más 1. Esa es la forma de escribirlo, ¿no? Y ahora, lo que vamos a hacer es un pequeño cambio de variable. En el primer sumatorio, si n es par, entonces n se puede escribir como 2 veces r, por ejemplo. N iría tomando los valores 0, 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente. R tomaría los valores 0, 1, 2, 3, 4 y n sería el doble. Así que nuestro parámetro r ahora, en vez de ir desde 0 hasta n menos 1, va desde 0 hasta n medios menos 1. ¿No es así? Así que ahora tengo n medios sumas en ese sumatorio, y el parámetro r es el que me las controla, y va desde 0 hasta n medios menos 1. Lógicamente, donde tenía x de n, ahora tengo que tener x de 2r, porque el cambio que he hecho es n igual a 2r. Y dentro de la exponencial, donde tenía n, tengo que poner 2r. ¿Basta y va bien? No es más que un cambio de variable en el sumatorio. ¿Cuál es el cambio de variable que tengo que hacer en el sumatorio siguiente? Es casi igual, es decir, que n es igual a 2r más 1. Entonces, si r varía de nuevo desde 0 hasta n medios menos 1, 2r más 1 varía 1, 3, 5, 7, 9, 11 y así hasta el final todos los impares. Con el cambio de variable n igual a 2r más 1, lo que tengo es que escribir en vez de n, 2r más 1. Y r varía ahora desde 0 hasta n medios menos 1. Fijaos que r varía lo mismo en ambos sumatorios ahora. Ya he conseguido que ambos sumatorios tengan la misma variable y que varíe en el mismo recorrido, que por cierto es el que me interesa, desde 0 hasta n medios menos 1. Porque si esto va a ser una DFT de n medios puntos, r tiene que variar desde 0 hasta n medios menos 1. Y ahora solo hay que comprobar que lo que tenemos ahí es una DFT.
Vamos a ver si somos capaces de comprobar que lo que tenemos ahí son dos DFTs de hecho. La primera, que es la más simple, si tengo 2R, ese 2 que multiplica el numerador lo puedo poner en el denominador dividiendo. En vez de tener n, tengo n medios, y el 2 de arriba desaparece. Una operación algebraica elemental. Paso el 2 al denominador, y fijaos lo que tengo. Sumatorio de x de 2r por e elevado a menos j por 2pi por k por r partido por n medios. Suponed que digo que g de r es igual a x de 2r. Defino una señal que le llamo g de r, por llamarle algo. G de r igual a x de 2r. Lo que tengo escrito ahí es sumatorio de g de r por e elevado a menos j por 2 por pi por k por r partido por n medios. ¿Eso no es una DFT? ¿Eso es una DFT o no es una DFT? Sustituid x de 2r por g de r. ¿No es justamente la DFT de g de r? De n medios puntos, claro. Porque g de r además tiene n medios puntos. Y su DFT es directamente esa expresión de ahí. Sin más. Ya tenemos la DFT. Fijaos qué simple, ¿no? ¿Se ve? En el segundo sumatorio yo tendría que definir otra señal, vamos a llamarle h de r igual a x de 2r más 1, para que entendamos que es una señal, ¿no? Y esa señal h de r tendría también n medios puntos. Y entonces en el segundo sumatorio, donde ponemos x de 2r más 1, yo estaría pensando h de r. Solo que en el exponente tengo que hacer algo más. En el exponente de la segunda tengo que hacer un poco más. Porque no puedo pasar el 2 al denominador, dado que está como 2r más 1. Bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Como eso es una exponencial y es una suma en el exponente, lo hago como un producto, ¿no? Me quedaría e elevado a menos j por 2pi partido por n por k por 2r, por un lado, multiplicado por e elevado a menos j por 2pi partido por n por k y por 1. Pero ese segundo no depende de r. Y si no depende de r, sale como una constante fuera del sumatorio. Por eso puedo escribir antes del sumatorio e elevado a menos j por 2 por pi por k partido por n y por 1, pero por 1 ya no lo escribo, ¿no? Lo dejo como e elevado a menos j por 2 por pi partido por n y por k. Sale como un coeficiente. Y lo que tengo dentro, por cierto, es otra DFT. Es otra DFT. Es la DFT de la señal que he llamado HDR. Por tanto, hemos convertido una DFT de n puntos en dos DFTs de n medios puntos. Vamos a ver ahora que esto sirve para calcular desde 0 hasta n menos 1. Porque aquí todavía queda un cuidado. Usted me está haciendo esto, pero esto es válido, estas DFTs son válidas desde 0 hasta n medios menos 1. ¿Qué pasa con la DFT original que iba desde 0 hasta n grande menos 1? ¿Cómo solventamos ese problema? Nos quedaría esto, ¿no? ¿Os dais cuenta de que con esto estamos haciendo la DFT, pero abajo son dos DFTs que se calculan hasta n medios menos 1? ¿Cómo hago para llegar hasta n? Solamente me quedaría esa cuestión. Por lo demás, yo veo que la DFT original se puede calcular como dos DFTs de n medios puntos, que era el objetivo original, ¿no? Más después unas operaciones de suma, pero como antes dijimos, esto está en el orden de. Cuando estamos hablando del orden n cuadrado o el orden n cuadrado partido por 2, esas sumas adicionales son las que no juegan, porque seguimos hablando de orden de operaciones, no contando estrictamente el número de operaciones. Luego me falta simplemente ahora, para cerrar, pues lo primero, lo que hemos hecho ahí, pues lo identificamos, ¿no? A esto le llamamos g de k y a esto le llamamos h de k, ¿no? En coherencia con esas variables que hemos introducido, g de r o g de n, y h de n, pues tenemos sus DFTs, g de k, h de k, y entonces vemos que nuestra x de k es igual a g de k más h de k multiplicado por una cierta exponencial que depende de k. ¿Está? Porque ahí me queda, la transformada es el sumatorio, pero hay un factor que multiplica el sumatorio. Así que x de k es igual a g de k más una exponencial multiplicada por h de k. Y ahora me voy a ver cómo soy capaz de extender esto hasta n menos 1. Entonces tenemos que darnos cuenta de que la DFT, aunque la definimos entre 0 y n menos 1, en realidad yo la podría extender fuera de ahí todo lo que quisiese. Por una razón muy simple.
La DFT es tomar muestras en el espectro a intervalos 2pi partido por n. ¿No es así? Luego, si yo tomase la DFT en el punto 0 y ahora tomo la DFT en el punto n mayúscula, que no está, porque en principio la DFT se toma desde 0 hasta n menos 1, ¿no? Pero si yo quisiese ver, ¿y cuánto vale la DFT en n mayúscula? ¿Cuánto vale la fórmula de la DFT si pongo aquí k igual a n? ¿No será igual que x de 0? No tengo que hacerlo, es igual a x de 0. Porque es tomar muestras en el espectro en el punto 2pi. Pero la muestra en el espectro en el punto 2pi es la misma que tenía en el punto 0. Y si quisiese hallar la DFT, extender la DFT hasta el valor n más 1, en la fórmula simplemente pongo allí k igual a n grande más 1. ¿A quién es igual? A x de 1. ¿Por qué? Porque es tomar muestra en el espectro después de 2pi más 2pi partido por n. Pues lo mismo que en 0 más 2pi partido por n. Así que es una, digamos que puedo construir una señal periódica de periodo n que le podía llamar la DFT extendida, ¿no? Porque yo puedo ir calculando la DFT en cualquier punto del espectro. Dado que el espectro es periódico, con tener las n muestras primeras ya tengo todas. Esto me va a servir para extender las DFTs de n medios hasta n. Si no, yo no podría resolver este problema. Pero ahora ya sé que x de k, arriba tenemos la expresión que gobierna la FFT, que la acabamos de ver anteriormente, ¿no? Resulta que x de k es una DFT de n medios puntos, g de k, más una exponencial que multiplica h de k, que es a su vez otra DFT de n medios puntos. Esto tiene que ser válido desde 0 hasta n menos 1. ¿Pero por qué lo es? Porque sabemos que g de k más n medios es igual a g de k, y que h de k más n medios es igual a h de k. Porque si la DFT de n puntos tiene periodo n, se puede extender con periodo n, la DFT de n medios puntos, lógicamente, se puede extender con periodo n medios. Entonces, ¿cómo nos quedaría finalmente la cuenta? Pues lo que aparece a continuación, ¿no? Fijaos, yo plantearía estas ecuaciones. ¿Quién es x de 0? G de 0 más e elevado a menos j, 2pi partido por n por 0, 1, en ese caso no hay que hacer ninguna cuenta, por h de 0. ¿Quién es x de 1? Pues x de 1 sería g de 1 más la exponencial con k igual a 1 ahora por h de 1. Voy haciendo todo hasta llegar a a x de n medios menos 1. En x de n medios menos 1 tengo ya el último caso en el que me funciona todavía la expresión original de la DFT. Y resulta que x de n medios menos 1 es igual a g de n medios menos 1 más una cierta exponencial multiplicada por h de n medios menos 1. Y cuando vaya a calcular x de n medios, pues vuelvo a poner en vez de g de n medios, g de 0. Empiezo de nuevo otra vez. G de 0 más la exponencial, eso sí, esa k ahora vale n medios. No vale 0 en la exponencial. La exponencial no cambia. Tiene que moverse k desde 0 hasta n menos 1, de hecho, ¿no? Así que la exponencial empezó siendo 0, 1, 2, 3, n medios menos 1, n medios más 1 hasta el final. Ese no cambia. Pero lo que sí cambia es g de n medios igual a g de 0 y h de n medios igual a h de 0. Luego, la ecuación n medios se parece a la primera ecuación de arriba. De hecho, si nos fijamos un poco, la primera ecuación dice g de 0, como aquello vale 1, es g de 0 más h de 0. La ecuación en n medios sería g de 0 menos h de 0, ¿no? Porque si os fijáis, ¿quién es e elevado a menos j por 2pi partido por n partido por 2? Es elevado a menos jpi, menos 1. Menos 1. Luego la primera es g de 0 más h de 0, la n medios es g de 0 menos h de 0. Por cierto, la segunda es g de 1 más, vamos a ponerlo aquí como un ejercicio así de paso que hablamos, x de 1 igual a g de 1 más e elevado a menos j, 2pi por 1 partido por n, por h de 1. ¿No es así? ¿Y quién sería g x de n medios más 1? Sería g de 1 más e elevado a menos j por 2pi partido por n, y ahora aquí pongo n medios más 1, y esto por h de 1. Si aquí saco fuera este como un producto, me queda e elevado a menos j por 2pi partido por n partido por 2. Eso de nuevo es e elevado a menos jpi, es menos 1. Luego esto que escribo aquí es lo mismo que decir g de 1 menos e elevado a menos j 2pi partido por n por h de 1. Lo único que me quité de encima fue el e elevado a menos j por 2pi partido por n medios. Si os fijáis, esta y esta es esto más aquello, esto menos aquello.
Así se cumple para todas ellas. Por eso también es simple la operativa, porque una vez que ya hice algo más algo, luego tengo que hacer algo menos algo. Más algo menos algo, más algo menos algo. Es muy simple, ¿no? Todo lo que se realiza ahora, las operaciones que se realizan internamente, son muy simples. Por eso, al final, en el desglose último de la FFT, todas las operaciones finales son realmente muy simples, porque se van simplificando a medida que voy bajando. Pero ya os dais cuenta de que, aunque ahí arriba parece que tengo que hacer n cuentas, en realidad la cuenta del punto 0 y la cuenta del punto n medio son casi la misma, solo cambia un signo. La cuenta del punto 1 y la cuenta del punto n medios más 1 son casi la misma, solo cambia un signo. Y así sucesivamente. Con esto hemos comprobado que una DFT de n puntos se puede realizar mediante dos DFTs de n medios puntos. Ya, si somos capaces de seguir un razonamiento inductivo, ¿no? Si lo he conseguido para n y me sale para n medios, lo planteo para n medios y me sale para n cuartos, porque el razonamiento sería estrictamente el mismo. Si me ha salido de n medios para n cuartos, me sale de n cuartos para n octavos, porque el razonamiento es estrictamente el mismo. ¿Así hasta dónde? Hasta que me quede sin puntos. ¿Dónde me quedo sin puntos? Cuando tenga DFTs de 2 puntos. Cuando me quede con DFTs de 2 puntos ya no hay más, ya no se puede simplificar más. Pero una DFT de 2 puntos es muy fácil, porque si el vector para hacer la DFT es x1, x2, la DFT es x1 más x2, x1 menos x2, así de simple. Luego, la última DFT es algo que ni siquiera hay que hacer productos, propiamente hablando, porque es más una suma y una resta. Así que puedo llegar desde arriba de todo hasta plantear al final, en el caso de 1024, por ejemplo, 500 DFTs de 2 puntos, que por cierto, cada una de ellas es una suma y una resta. Eso sí, de vez en cuando tengo estas exponenciales que me aparecen ahí y esas no me las quito de encima, esas hay que programarlas. Por eso la programación de la FFT es muy cuidadosa con las operaciones simples, trata de bajarlas al mínimo imprescindible, pero luego hay que ir arrastrando todas estas exponenciales por las que hay que ir multiplicando para llegar hasta el final. Bueno, si os dais cuenta, al ir sacando la potencia de 2, estamos trabajando con el logaritmo en base 2 de ese número, ¿no? O sea, si yo tengo 1024 puntos, yo puedo hacer esto 10 veces. Puedo ir bajando hasta la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, y no puedo pasar de logaritmo en base 2 de n, porque ya después no puedo dividir más, ¿no? Entonces, es evidente que la relación del número de operaciones va a tener que ver con el logaritmo en base 2 de n. De hecho, lo que se puede comprobar fácilmente es que la FFT se puede implementar en el orden de n por logaritmo en base 2 de n operaciones. Evidentemente, cuanto más larga es la DFT, más ahorramos, ¿no? Porque entonces el logaritmo en base 2 de n me va reduciendo operaciones. Si es, por ejemplo, una DFT de 8 puntos, pues sería 64 operaciones hecha directamente, o bien 24 operaciones hecha mediante la FFT. Ahí el ahorro es 1/3 de operaciones. Pero como os decía antes, pone n igual a 1024. N cuadrado es más de 1.000.000. Y n logaritmo n es 10.000. Luego la diferencia de operaciones es clara, ¿no? Hacemos el 1% de las operaciones utilizando la FFT. Esta es la gran propiedad que tiene la FFT. Bueno, esta es la FFT original. Después de la FFT original ha habido muchísima investigación acerca de cómo hacer FFTs para no tener que estar siempre con el tamaño de 2 elevado a n. E incluso recientemente está habiendo un montón de resultados para cómo hacer FFTs con señales que son dispersas, que no tienen demasiados puntos, que duran mucho pero que realmente tienen muy pocos puntos por el medio. Y hay resultados sorprendentes que incluso hacen unos ahorros de operaciones increíbles. Como os dije, las implicaciones en cuanto a poder hacer la propia transformada de Fourier de manera rápida son evidentes, ¿no? No hace falta más que la centésima parte del poder de cómputo para hacer una FFT de 1024 puntos. Y lo segundo, que es lo que vamos a ver a continuación, es cómo esto va a incidir en nuestra capacidad para hacer filtrado en el tiempo. De tal manera que ya no tenemos por qué hacer convoluciones siempre en el dominio temporal, sino que nos va a compensar pasar al dominio de la frecuencia, hacer allí lo que sea necesario y volver al dominio del tiempo. Porque es claro que si la FFT trabaja del tiempo a la frecuencia, dado que las fórmulas de la FFT directa, de la DFT directa e inversa son muy parecidas, hay también un algoritmo FFT para hacer la inversa de la FFT. Se puede razonar exactamente igual que esto, porque las operaciones son, en vez de con un signo menos en la exponencial, con un signo más en la exponencial, pero es lo mismo. Entonces ya os dais cuenta de que estamos ante un resultado importante. Tanto es así, ya os digo, que en el mundo del procesado de señales se puede decir que hay un antes y un después de la introducción de la FFT.
Si habéis entendido hasta aquí, digamos, no necesitamos más en este curso para que podamos trabajar ahora cómodamente en nuestros laboratorios utilizando en el MATLAB FFT, porque ya sabemos por qué usa la FFT el MATLAB y sabemos por qué ahorra operaciones, ¿no? No hace falta que nos pongamos a implementar nosotros la FFT, ya está implementada, la podemos usar como una herramienta, pero tenemos que saber el por qué. ¿Está entendido? ¿Podemos avanzar? Bueno, la siguiente es una cosa de cuentas, os la leéis, no tiene más importancia, ya lo hemos comentado además. Este ejercicio está puesto aquí porque este se puede hacer con lo que se ve ahí, con esa hoja de la FFT se puede hacer estos dos ejercicios, que se pusieron en su día, imagino, en algún examen, porque si están ahí es porque los hemos utilizado alguna vez para examen. Bueno, ahora entonces estamos ante el asunto de que queremos hacer convoluciones lineales utilizando la DFT, la FFT, claro. ¿Dónde está aquí el arte por qué le vamos a sacar partido a la DFT? Imaginemos que tenemos un filtro que realiza alguna operación, un cancelador de ecos, un filtro que trata de igualar un canal, un filtro que simplemente transforma una señal a otra que nos conviene por el problema que tenemos delante. Ese filtro normalmente va a tener una longitud pequeña, en el sentido de que pueden ser 16 puntos, 32, 64, 128, 256, ya es un filtro grande, ¿no? Pero la señal de entrada puede tener millones de muestras, ¿no? Si yo estoy, por ejemplo, tratando una señal como la de voz, con un cancelador o con algo con lo que yo estoy transformando esa señal de voz, fijaos que la voz se muestrea a 8 kHz. Eso quiere decir que cada segundo entran 8.000 muestras. Eso quiere decir que si grabo pues un minuto de señal son 60 por 8.000, ya estamos hablando de 480.000 muestras. Estamos hablando de que la señal de entrada dura muchísimo y el filtro dura muy poco. Entonces, yo quiero hacer esa convolución y la quiero hacer en tiempo real. No voy a esperar a que llegue toda la señal para hacer la convolución. Porque si espero a que llegue toda la señal, pues entonces esperaría un minuto para poder procesar la voz. Y no hace falta, ¿no? Porque en una implementación del filtro causal, la señal va pasando por el filtro y va dando salidas y se puede hacer en tiempo real. ¿Cómo lo hago utilizando el paso a la frecuencia para no perder esta capacidad de hacer las cosas en tiempo real? No puedo decir que voy a hacer la convolución como tomar la transformada de Fourier de toda la señal, multiplicar por la transformada de Fourier del filtro y luego la transformada inversa, porque si lo hago así, tendría que esperar a tener toda la señal, y así no lo puedo hacer. ¿Dónde está el asunto? Está en que yo no tengo por qué hacer la convolución completa, yo puedo ir haciendo la convolución por bloques. Puedo tomar un bloque de señal, hacer la convolución con el filtro, ponerlo en la salida correspondiente, avanzar en la señal, tomar otro bloque, hacer la convolución, ponerla en el sitio correspondiente, volver a avanzar en la señal, hacer la convolución, quiere decir pasar al espectro, multiplicar por el espectro, hallar la transformada inversa, volver al tiempo, ponerla en su sitio y así en adelante. Por ejemplo, si el filtro tiene 128 coeficientes, yo para poder esa operación, pues podría, pongamos, utilizar ventanas de 128 puntos. Estoy poniendo un ejemplo, no estoy obligado a hacerlo con 128 puntos, pero podría hacerlo con ventanas de 128 puntos. Luego mi retardo de proceso serían en lo que tardan 128 muestras en tomarse cuando voy a 8.000 muestras por segundo, que no es mucho, está por debajo de una décima de segundo, bastante por debajo, hablamos de milésimas de segundo, ¿no? Luego a efectos prácticos puede que esto no introduzca un retardo apreciable y puede ser utilizado en el mundo real. En el momento en que empieza a suponer un retardo apreciable, no nos gusta. Cuando apreciamos un retardo en las señales, entonces tenemos no digamos en telecomunicaciones, en transmisión de señal, cada vez que en televisión nos ponen una señal en la que hay un pequeño desfase de una décima de segundo entre lo que dice la persona y la voz, si sabemos hablar el idioma de la persona, molesta tremendamente, porque nosotros estamos habituados a hacer predicción todo el tiempo y de los labios ya sabemos lo que nos va a decir y de pronto viene más tarde lo que nos dice o viene antes y es molestísimo. Pero por debajo de un cierto retardo no es molesto. De hecho, esto pues hace que se pueda hacer comunicaciones vía satélite y que, aunque hay un cierto retardo, podemos habituarnos a hablar teniendo en cuenta que se va a producir un retardo. Pero aquí de lo que hablamos son retardos muy pequeños, porque vamos a tomar longitudes de esos bloques de señal que van a ser muy pequeños. Entonces, la idea en mente es, yo voy a utilizar la DFT para
hacer procesado en el tiempo, pero voy a hacer procesado en el tiempo de forma que pueda utilizar la DFT. Entonces voy a ir tomando trozos de señal que puedan ser utilizables para hacer convolución, de manera que pueda pasar al espectro, volver, volver todo el tiempo e ir avanzando. Vamos a plantearlo ahora y vamos a ver cómo esto se puede hacer de manera sencilla y de hecho da lugar a dos procedimientos. Uno se llama solapamiento y almacenamiento y otro solapamiento y suma. En su día os dije que aunque hagamos una convolución mal hecha, es decir, si yo tomo una DFT de n puntos, de la convolución de dos secuencias y n es menor que la longitud de la convolución, sabemos que está mal hecha. Pero también sabemos dónde está mal hecha y dónde está bien hecha. Entonces, veréis como uno de los procedimientos que vamos a utilizar, el hecho de saber dónde está bien hecha la convolución y dónde está mal hecha la convolución nos va a ayudar a resolver el problema. Ese es el que se llama por solapamiento y almacenamiento. Pero vamos a ver primero uno, que es directamente hacerlo por solapamiento y suma, donde agarramos un trozo, hacemos la convolución, lo ponemos en su sitio y luego sumamos lo que haga falta. Vamos a plantearlo. Vamos a poner algunos números o letras para indicar, tomo trozos de señal de longitud L. Que yo mi señal la voy a descomponer en trozos de longitud L. El filtro voy a suponer que tiene P coeficientes, ¿vale? Voy a operar de la siguiente manera. X de n, cuando digo ahí que pasa por la DFT, sería ese trozo de L puntos de X de n que pasa por la DFT, ¿vale? No es que pase toda la señal, no es toda la X de n. Es esos L puntos de ese bloque pasan y le calculo su DFT, me da X de K. El filtro, por cierto, no tengo que estar pasándolo todo el tiempo, ¿no? Porque como es fijo, lo calculo una vez y ya tengo h de k. O sea que esa operación de abajo se hace una vez y ya queda almacenada por ahí en un vector y ya lo podemos utilizar siempre. A no ser que fuera variante con el tiempo el filtro, en cuyo caso lo tendría que ir moviendo a medida que varía, cosa que puede ocurrir en igualación de canal o en cancelación de ecos. Pero si no varía, se hace una vez y hecha está. Tengo arriba x de k, abajo h de k. Si multiplico x de k por h de k, tengo el producto de las transformadas. Luego me da la transformada de la convolución circular. Si después calculo la IDFT, la transformada inversa, me dará la convolución circular, que podrá ser o podrá no ser igual a la lineal. Eso ya jugando con n sabremos si es o no es igual a la convolución lineal. ¿Hasta ahí estamos? No he hecho nada, simplemente indico cómo voy a hacer las operaciones. No voy a hacer en el tiempo, yo no voy a hacer convoluciones. Voy a hacer siempre transformadas de Fourier. Tomo un trozo de señal, transformada de Fourier. Un trozo de, el filtro ya lo tengo, h de k, multiplico y después hallo transformada inversa. Como veis, ya no hacemos convolución. Pero el resultado es la convolución, porque lo sabemos. Es la propiedad de convolución de la transformada de Fourier. Ahora, vamos a poner... Ahí decimos, cierto si se cumple que n es, ahí debería decir mayor o igual, por alguna razón ha puesto la coma. Pero ahí, ¿os sale ahí mayor o igual? Ah, por alguna razón esto no sale. Deben ser dos programas diferentes con el PowerPoint este. Bueno, eso será igual a la convolución lineal siempre y cuando, si yo tengo un trozo de longitud L y un filtro de longitud P, la n de la convolución circular tiene que ser mayor o igual que L más P menos 1, ¿no? Si hago eso, estoy salvado. En ese caso, todas las convoluciones que haga están bien hechas. Están bien hechas. Vamos a empezar con el primer método, entonces, haciendo todas las convoluciones bien hechas. Yo voy a hacer este procedimiento con n mayor o igual que L más P menos 1. Bueno, esto lo hemos hablado antes. Entonces, ahora tenéis que pensar que... vamos a explicar... La notación a veces es más complicada que la idea. Vamos a explicar primero la idea y después explico la notación, que puede parecer complicada, pero no lo es. Este tipo de notación ya la habíamos utilizado previamente cuando estuvimos viendo al principio de todo la formulación de la DFT y cómo se hacía aquello de la extensión periódica, ¿no? Estas fórmulas son muy parecidas a las que utilizamos en la extensión periódica, pero no nos quedemos... Vamos a hacerlo gráficamente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a agarrar un paquete de L datos al principio. Ese le llamo X0 de N. Los primeros L datos de señal forman el primer paquete, X0. ¿Quién es el segundo paquete de señal, el segundo bloque? X1 de N, pues iría desde L hasta 2L menos 1. ¿No? El primero va desde 0 hasta L menos 1. El segundo empieza en L y acaba en 2L menos 1. A ese yo le llamaría X1 de N. Pero claro, no está colocado en el punto 0. Está colocado en el punto L.
Entonces, como yo todas las transformadas las voy a hacer entre 0 y n-1, yo tengo que mover todas las señales a 0 y n-1. Por eso el segundo bloque, aunque sería x1 de n, como está colocado en la secuencia L, perdón, en el instante L, pues es x1 de n-L. Porque el x1 de n que yo voy a utilizar va a estar entre 0, es como si lo moviera, lo adelanto, y ahí pues está retrasado, está en su punto, en L, entonces es como x1 de n-L. El segundo bloque, pues empieza en 2L y acaba, el tercer bloque, y acaba en 3L-1. Se llamaría x2 de n, pero como está colocado en 2L, pues el punto ese de ahí se llama x2 de n menos 2L. Es decir, para nosotros todas las x de n están entre 0 y n. Así que tanto x0 de n como x1 de n como x2 de n, todas ellas están entre 0 y n-1. Pero en la señal no están colocadas entre 0 y n-1, están en su sitio. Y el sitio viene marcado por el retardo. Por eso, fijaos como la expresión x de n igual a sumatorio de x de m de n menos ml. ¿Es correcta esa expresión de la derecha? Esto es sumar todos los trozos de señal, pero en su sitio. ¿Está entendido? Sumarlos bien, sumarlos en su sitio. Porque si sumo todos los bloques x0 de n más x1 de n, mi señal no me diría más que de 0 a n-1, y no quiero eso. Lo que quiero es que cada bloque vaya colocado en su sitio. Por eso necesito utilizar esa notación. Pero esto solamente es un tema de notación, la idea es mucho más clara. Tomo el primer trozo, luego el segundo trozo, luego el tercer trozo, no tiene más, ¿no? Bueno, ahora voy a hacer la operación que antes indiqué. Tomo xm de n, es decir, el bloque mésimo de señal, que por cierto está entre 0 y n-1, ¿verdad? Porque tal como lo he hecho, el bloque nésimo ahora lo pongo entre 0 y n-1. Calculo su DFT, multiplico por la DFT de h, que ya la tengo, y después calculo la DFT inversa. ¿Y qué es lo que me da? Me da un trozo de convolución y su m de n, que ¿dónde deberé pegarlo en la señal? En el punto m por l. ¿No es así? Si el bloque salió del instante m por l, la convolución irá a parar al instante m por l. Con esa precaución podemos hacer ya todo esto como una suma. Tenemos que darnos cuenta de que ahí, fuera de la notación, tenemos que darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Imaginaos, la señal empezó allá. Yo estoy operando aquí en el bloque 84. Agarro el bloque 84, lo llevo al punto 0, porque tengo que calcular esa FFT. Calculo, hago todas las cuentas y luego la convolución la vuelvo a poner en el punto 84, ¿no? Donde toca. Donde toca. Esto de programación luego veréis que no tiene tampoco gran complicación. Entonces, con esta operativa yo puedo ir a hacer un algoritmo que me vaya moviendo los bloques, que me vaya calculando las convoluciones, que las vaya poniendo en su sitio y al final sumo todos los resultados, porque como todas las convoluciones están bien calculadas, lo único que tengo que hacer es sumar. Por eso el procedimiento se llama de solapamiento y suma. Vamos a verlo ahora. Bueno, la ecuación del medio, la que está tan subrayada, es un resultado de la propiedad distributiva de la convolución, ¿no? La convolución de todo x de n con h de n es igual a la suma de todas las convoluciones de esos trozos con h de n. Esa es la propiedad distributiva de la convolución. Si x de n se puede escribir como aquel sumatorio, entonces cuando haga la convolución del sumatorio con h de n es lo mismo que el sumatorio de todas las convoluciones, es lo que está escrito en la ecuación central. Y es la que nos permite decir que yo, una vez hecha la convolución, la pongo en su sitio. Eso es lo que está escrito en esa expresión. Y ahora vamos a ver cómo operaría esto. Decimos de nuevo que n tiene que ser mayor o igual que L más P menos 1, ¿no? Bueno, yo creo que todo esto de aquí lo entendemos. N tiene que ser mayor o igual que L más P menos 1, si no es así nos estamos equivocando y este método entonces no funcionaría, ¿no? El de solapamiento y suma. Pero más adelante lo vamos a hacer mal y ver cómo podemos corregir el asunto. Ahora, imaginemos un caso particular. Pongamos, para un caso particular, L igual a 4, P igual a 3. La longitud del bloque de señal es 4, la longitud del filtro es 3, por tanto la convolución lineal dura 4 más 3, 7 menos 1, 6. Por tanto, yo tengo que emplear DFTs si quiero hacer todas las convoluciones bien hechas a partir de 6 puntos. ¿Para qué emplear más? Voy a emplear n igual a 6 puntos, porque si lo que quiero es ahorrar operaciones, no me voy a meter en una n de 200 puntos, 6, que me llega con 6. Así que voy a utilizar DFTs de 6 puntos. ¿Está? Mi primer bloque de señal está allí marcado,
entre 0 y 3, la señal en el punto 0, en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3. Hago su convolución y me quedan, primero, aquellos 4 amarillos que digamos que son los resultados en el punto 0, 1, 2, 3, todavía no he excedido la longitud del X, pero después me quedan 2 más, ¿no? Porque la longitud de la convolución lineal es 6, no es 4. He puesto esas bolas de color distinto porque luego veremos que esas son las que hay que sumar. Fijaos que después, en el algoritmo, yo lo que propondría es, muévete ahora, ¿cuántas muestras tengo que moverme? L muestras, ya lo sabía porque voy moviéndome de L en L muestras en los bloques, ¿no? Muévete ahora L muestras y toma los datos de la señal. Ahí tenemos el segundo bloque de la señal. Volvemos a hacer la transformada de Fourier directa e inversa y me queda colocada en su sitio la transformada, los 4 amarillos son los 4 primeros puntos y los azules son que la convolución mide 2 puntos más, ¿no? Porque es 4 más 3 menos 1. Luego sobra un poco más. Bueno, pues seguid haciéndolo ahora hacia abajo, ¿no? Seguís moviendo y vais teniendo como hacia abajo se va moviendo todo y los bloques se van desplazando hacia la derecha a medida que vamos bajando, ¿no es así? Se van desplazando hacia la derecha. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pues sumar. Porque antes teníamos que la expresión era el sumatorio de todo eso. Pues sumamos en vertical ahora. Al final de todo, nuestro resultado es sumar verticalmente todas las convoluciones que he hecho antes. Bien, es verdad que no hay que hacer tantas sumas, ¿no? Es decir, no es que, porque casi todo es 0, excepto donde haya solapamiento. Son 2 muestras de cada fila se solapan con 2 muestras de la siguiente, nada más, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos que plantear es que hay que sumar, ¿no? Y entonces sumamos todo. Luego, la suma realmente es una suma bastante simple de hacer porque no es que haya que hacer un sumatorio desde el bloque 0 hasta el bloque 3 millones, solamente hay que sumar el bloque 0 con el bloque 1, luego el bloque 1 con el bloque 2, el bloque 2 con el bloque 3, solamente es 2 a 2, no hay que sumar más, ¿no? Pero si os fijáis, ahí está planteado la convolución y si hacemos la suma, el resultado final es la convolución lineal. Con esto entonces habríamos hecho un procedimiento para hacer convoluciones lineales en el cual no hay que hacer la convolución, lo que hay que hacer son FFTs. Hemos puesto un ejemplo simple, ¿no? Con 3, 2 y 6. Obviamente esto se puede plantear con longitudes de verdad útiles para una práctica, útiles para una aplicación concreta, donde el ahorro de operaciones primero es sustantivo y en segundo lugar ayuda a hacer cosas, ¿no? ¿Cuál es la luz que le da ahí tan directamente en la pantalla? ¿Es esa de ahí? Ah, la de atrás, claro. Así quizás se vea mejor, ¿no? Porque las amarillas esas me parece que estaban un poco desvaídas, ¿no? ¿Se entiende lo que hemos...? ¿Sí? Ah, el del fondo. ¿Me haces tú un favor, si no te importa? A ver, ¿se entendió? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? No, yo creo que es la del fondo, la que... Ah, ¿era esa? Ah, vale, perfecto. ¿Alguna pregunta sobre esta cuestión? ¿Se entiende lo que se está haciendo? Después tenéis que bajaros, y cuando hagáis, como esto lo vais a hacer en una práctica, porque las 2 últimas horas de práctica son programar el solapamiento y suma, el solapamiento y almacenamiento, por tanto os vais a tener que bajar a la programación y ahí no hay más remedio que entenderlo, ¿no? Pero a día de hoy es preguntaros si queda alguna cuestión conceptual que no se entienda, porque luego los detalles de la práctica, esos ya sabéis que se aprende con las manos en la masa, no hay otra manera que hacerlo, ¿no? Pero ahora, ¿queda alguna cuestión conceptual que represente alguna duda, que no se vea el porqué de algo de lo que se ha hecho? Entonces, si entendemos esto, vamos a hacer ahora las convoluciones mal hechas. Para solapamiento y almacenamiento vamos a utilizar un n mayúscula que no va a ser mayor o igual que L más P menos 1. No va a ser igual, lo vamos a forzar nosotros así, no va a ser igual. De nuevo, no os olvidéis que este es un ejemplo concreto para poner números que sean manejables y gráficas que yo pueda escribir ahí, porque si ponemos n igual a L igual a 128 me meto en gráficas inviables, ¿no? Esto es un ejemplito para explicar el porqué, pero no cabe duda de que su utilización no va a ser con ejemplitos, ¿no? En nuestro ejemplo ahora vamos a tener que la señal dura 5, que el filtro dura 3 y que la FFT la voy a hacer de 5 puntos.
Bueno, tengo que tener la precaución al menos de que n sí que tenga que ser mayor o igual que el máximo de cualquiera de las dos longitudes, ¿no? Porque si no ya sí que estoy haciendo un descalabro. Pero si n es mayor o igual que L y P, que las dos a la vez, no que la suma, sino que mayor o igual que L, mayor o igual que P, entonces digamos que la DFT me está implementando con el esquema que yo tenía antes la convolución circular. Yo cuando haga producto de las DFTs y DFT inversa, lo que voy a tener es la convolución circular entre x de n y h de n. ¿No es así? No la lineal no la voy a tener. ¿Por qué? Porque yo sé que n no es mayor o igual que 5 más 3 menos 1, por tanto la lineal no la tengo, pero tengo la circular. Y ahora vamos a ver cómo podemos operar con eso. Habíamos justificado en su momento, no vamos a volver ahora sobre ello, pero lo hicimos en la clase anterior, ¿no? Que cuando yo hago la convolución circular con un número de puntos menor que la convolución lineal, lo que me sale no es la convolución lineal, me sale la extensión periódica de la convolución lineal con el periodo fijado por la n de la convolución circular, que a nuestros efectos es la n de la DFT que voy a utilizar, ¿no? En este caso utilizo n igual a 5, dijimos, ¿no? Y la convolución mide 7, porque sería 5 más 3 menos 1, 7. Luego entonces, la convolución lineal tiene 7 puntos, la circular tiene 5 puntos. ¿Cuáles de los 5 puntos están bien calculados como convolución lineal y cuáles de los 5 puntos están mal calculados como convolución lineal? Es obvio. Como es la extensión periódica, hay 2 puntos que sobran y van a parar a sumarse al 0 y al 1. Luego en el 0 y en el 1 no vale, porque tengo una acumulación de la señal en el punto 0, la señal en el punto 1, más la señal en el punto 6 y la señal en el punto 7. Luego en el punto 0 y en el punto 1 está mal calculada la convolución lineal, está bien calculada la convolución circular. Pero como yo lo que quiero hacer es la convolución lineal, yo sé que utilizando este procedimiento, de cada 5 muestras me valen 3, y 2 las tengo que descartar porque están mal calculadas. ¿Estamos? Sabemos dónde hacemos las cosas mal, sabemos dónde hacemos las cosas bien, le podemos sacar partido. ¿Está? Yo nunca debo utilizar las 2 primeras muestras del resultado de mi DFT inversa, porque esas están mal calculadas. Pero las 3 siguientes sí que las puedo utilizar. Esas están bien calculadas. Entonces ahora todo es un juego de plantearse cómo hacer para escoger los trozos de señal de manera que los mueva lo suficiente para que cuando desaparezcan las muestras mal calculadas no queden huecos y se haya calculado toda la convolución. Ese es el truco de cómo se puede plantear un algoritmo de solapamiento y almacenamiento. Antes no nos importaba, nos movíamos de L en L y aunque hubiera cosas que se solapaban, luego sumábamos. Aquí no vamos a poder sumar, por eso se dice solapamiento y almacenamiento. El dato que calculemos va a ir a parar a su sitio de destino y no va a ser sumado ya nunca más, almacenado. Eso implica que tenemos que ser capaces de calcular todos los puntos de la convolución, es decir, que en el movimiento de mis bloques no pueden quedar huecos. Ahora vamos a plantearnos, sabemos a priori lo que queremos, ahora lo vamos a resolver, ¿no? Sabemos que al mover los bloques no me pueden quedar huecos, ese es el tema, y sabemos cuáles son las partes de la señal que están bien calculadas y las partes de la convolución que están mal calculadas. Con eso en mente, bueno, para ser exactos, el número de muestras incorrectas en este caso particular es P-1, ¿verdad? Pero es para este caso particular. ¿Por qué hay P-1 en este caso? Porque he hecho n igual a L. Y como n es igual a L, pues el número de muestras que sobran es P-1. Pero no os quedéis con la idea de que porque en este ejemplo el número de muestras incorrectas es P-1, para toda otra elección que hagáis de n, L y P va a ser siempre P-1, porque no es verdad. Es verdad en este caso porque si yo resto L más P menos 1, le resto L, me queda P menos 1. Como he escogido n igual a L más P menos 1, pues entonces el número de muestras mal calculadas son P menos 1. Pero esto se podía haber hecho con otras combinaciones diferentes, por lo tanto no es obligado que el número de muestras mal calculadas sea P menos 1. En este caso en particular, vale, es P menos 1. En este caso en particular. Entonces ahora vamos a pensar
igual que antes, ¿no? Vamos a empezar a mover esto hasta que encontremos la solución, ¿no? Lo vamos a hacer gráficamente, ya no me voy a parar más en la notación, ¿verdad? Este ejemplo está calculado distinto. L igual a 6, P igual a 3, N igual a 6. Bueno, pero es igual que el anterior en el sentido de que N es igual a L. Por lo tanto, ¿cuántas muestras hay mal calculadas aquí? También P menos 1, ¿verdad? Porque he puesto N igual a L. No estamos obligados a poner N igual a L, pero como lo hemos puesto, entonces el número de muestras mal calculadas es P menos 1. Y ya no vamos a liarnos otra vez con el X de N menos L, ya supongo que eso lo hemos entendido y que tenemos destreza para manejarnos ahí. Solamente vamos a ver gráficamente cómo tenemos que mover la señal. Mi primer bloque de señal tiene 6 muestras, porque he elegido L igual a 6, por tanto eso es impepinable. Tengo que tener 6 muestras de la señal. Tomo la FFT, ahí a la derecha no sé de qué color están puestos. Esto yo he hecho no sé qué cambio ahí en la historia, está mejor en lo que tenéis ahí probablemente, ¿no? Que se ve, hay 2 bolas que están ahí como de color gris, y luego a la derecha debería haber unas que son amarillas o blancas, yo no las veo, no sé si vosotros las veis. Pero en fin, debería haber 4 bolas más, ¿no? Porque estamos haciendo una DFT de 6 puntos. Luego la longitud de la convolución es 6. No nos olvidemos. La longitud de la convolución es 6, es la circular, no es la lineal, es 6. Luego son 6 puntos. Vale, de esos 6 puntos sabemos que los 2 primeros están mal calculados, pero los 4 siguientes están bien calculados. ¿Vale? Fijaos que si lo hago así, los 2 puntos de la convolución me los perdería para siempre, cosa que no me puedo permitir. Así que en algún momento más adelante volveremos sobre esta cuestión. Oiga, esos 2 puntos no los va a poder recuperar. Hágame usted algo con la señal de entrada para que no los pierda. Y luego veremos que es una tontería, es mover la señal, ¿no? O sea, que no es nada, es desplazar la señal para que no perder información. Pero es evidente que sobre esos 2 primeros ya no voy a volver, o sea que algo me tendré que proteger contra ello. Pero vamos a seguir avanzando sin pensar en ese problemilla que resolveremos después de manera muy simple. Ahora yo tengo que pensar a dónde me muevo. Antes nos movíamos de 0 a L menos 1 y la siguiente me iba a L. Lo debo hacer así ahora. Fijaos, si yo me moviese a L, entonces tendría que la siguiente secuencia, la salida, esas 2 bolas de color gris estarían colocadas donde ahí están, en la posición L y en la posición L más 1, y no servirían. No se pueden utilizar porque están mal calculadas. Entonces me quedaría un hueco, ¿verdad? Me quedaría un hueco de 2 muestras ahí. Si el siguiente trozo lo pego en 2L, vuelvo a calcular la convolución mediante las DFTs y habría 4 puntos. Ahora sí que se ven los blancos esos bien calculados, pero los que no se ven, que son los 2 primeros, esos están mal calculados. ¿Qué me queda entonces? Me quedaría la convolución final bien calculada en un montón de puntos, pero hay agujeros, hay sitios en los que no está bien calculada. Luego, ya me doy cuenta de que si planteo este problema de este modo, tengo que resolver 2 cuestiones. Una muy menor, que es cómo no tener esas 2 primeras muestras perdidas. Esa es menor, ¿no? Desplazo la señal 2 unidades, arreglé el problema. O sea que lo primero que tengo que hacer es desplazar la señal hacia la derecha, hacer x de n menos 2, en este caso 2, porque p menos 1 vale 2. Hago x de n menos 2, asunto terminado, porque las 2 primeras no me importan. Al final de todo, cuando acabe, adelanto la señal más 2 y ya he terminado con ese pequeño problema. ¿No es? Esa cuestión no es difícil de solventar. La segunda es donde tenemos que pensar, oye, no te puedes mover de L en L. A ver, antes de ir a la siguiente transparencia, ¿a dónde nos debemos mover? ¿Dónde deben caer las 2 primeras? Fijémonos nada más que en la primera. ¿Dónde deben caer las 2 primeras muestras cuando hacemos el trozo X1 de N? ¿Dónde deberían caer? ¿Dónde? Antes, por supuesto, pero ¿cuánto antes? ¿Justo antes? ¿Mucho antes? Las 2 inmediatamente anteriores a L. Las 2 inmediatamente anteriores a L. O sea, imaginemos que hacemos un desplazamiento no de L puntos, sino de L menos 2 puntos. Entonces, las 2 primeras que están mal calculadas me coincidirían con las de arriba en la quinta y la sexta. ¿No es así? Y las de abajo me las cargo. ¿Perdí alguna información? No, porque la convolución ya la había calculado arriba. La convolución en este caso está bien calculada, ya está calculada arriba. Las de abajo sobran.
Antes dijimos, de la convolución lineal, las 4 siguientes están bien calculadas. Ya están calculadas, no hay que hacer sumas ya. No os olvidéis de este principio. La convolución circular coincide con la convolución lineal en esos 4 últimos puntos. No coinciden los 2 primeros, perfecto, los 2 primeros no sirven. Pero los otros ya está, ya no hay que hacer más, ya está calculada. Entonces, si yo hago para que el solapamiento se produzca 2 muestras antes, me van a quedar 2 muestras malas que coinciden con las 2 últimas muestras buenas de arriba. No me importa que no se puedan utilizar, porque ya he calculado la convolución. Con este pequeño truco ya sé que no tengo que moverme L, sino que me tengo que mover L menos 2. Bueno, en la fórmula sería L menos P más 1. Porque en realidad estoy restando 2 porque P menos 1 es igual a 2, ¿no? Para este caso sería muévete L menos P menos 1, o lo que es lo mismo, L menos P más 1. 6 menos 3 más 1, que son 4, que es lo mismo que decir L menos 2. Entonces ahora me voy a mover de 4 en 4. Aunque voy a tomar 6 muestras de señal. O sea, son trozos de 6 muestras de señal, pero nos movemos de 4 en 4. Nos movemos de 4 en 4. ¿Está entendido? Siempre son 6 muestras, solo que me desplazo 4 unidades para tomar el siguiente bloque. Ahora, juntamos eso con lo que hemos dicho antes de retrasar la señal de entrada, y entonces tendremos, primero, desplazo la señal a la derecha, la retraso, la retardo, le doy un retardo de 2 muestras. Como le doy un retardo de 2 muestras, ahora la convolución en el punto 0 y en el punto 1, me da igual lo que sea, porque no me interesa, esa no es la convolución, eso es una convolución aquí que se ha inventado con estos 2 ceros, luego no sirve para nada. Por tanto, no tengo ningún problema. Ya al final adelantaré el resultado. Ya con eso, entonces, ahora empiezo a operar, igual que dije antes, tomamos las 6 primeras muestras, los 2 primeros ceros, esos que he metido a propósito para no tener dificultades, y tomo mi primera FFT, que es de 6 puntos, ¿verdad? Como es de 6 puntos, los 2 primeros no sirven, los 4 siguientes sí que sirven. Ahora, en el tiempo, en vez de desplazarme L unidades, me desplazo L menos 2 unidades. Si me desplazo L menos 2 unidades, la siguiente, fijaos en la notación, bueno, pues eso sería X1 de L menos 2, perdón, N menos L menos 2, pero es L menos P más 1, ¿no? Ya digo que la notación después cuando tengáis que programarlo es cuando vais a tener que afinar. Ahora vamos a trabajar un poco más gráficamente, que es como lo vamos a entender mejor, ¿no? Me he movido L menos 2 puntos, fijaos donde caen las 2 primeras muestras, coinciden con las 2 últimas de arriba. Ningún problema, elimínalas, porque ya las tengo arriba, la convolución ya ha sido calculada previamente. Pero tengo las 4 siguientes que son válidas, ¿verdad? Hagamos ahora todo lo mismo, volvamos a movernos L menos 2 puntos. Volvemos a tener que las 2 primeras que son malas coinciden con las 2 últimas de la anterior, por lo tanto están bien calculadas, y tengo otras 4 bien calculadas. Si insisto, hasta la duración de la señal, ya no me quedan huecos, ¿verdad? Y ahora no tengo que sumar, ¿eh? Fijaos que esta operación no necesita sumar, porque ya se ha almacenado el valor en el sitio, ya no hay que sumarle nada. Por eso se llama solapamiento y almacenamiento. Una vez que yo he dicho que la muestra en el punto 7 vale no sé cuánto, en el punto 7 vale no sé cuánto y ya no se mueve, no tengo que andar a sumar. Pero fijaos que una vez que haga todo este esquema, no tengo huecos abajo, tengo toda la convolución completamente hecha. Lógicamente, al final de todo, ¿qué tengo que hacer con la convolución resultante? Adelantarla 2 puntos, ¿no? Y ya está, va a caer a su sitio. Hay un retardo inicial, hay un adelanto final y me cae en su sitio. Yo lo que quiero que entendáis es esto. Luego la siguiente hoja que trae toda la formulación, de pronto empieza a haber sumatorios, desplazamientos y ¿y esto cómo es? Bueno, prefiero que eso lo trabajemos en el laboratorio haciendo la programación del método, pero aquí lo que hay que entender es por qué funciona el método y cómo es la dinámica de ir moviendo la señal y desplazándola para que nos dé el resultado apetecido. Si esto se entiende, pues yo me doy por conforme. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Entendéis que no tiene por qué ser obligatoriamente n igual a L? No tiene por qué ser. Solo que si n no fuese igual a L, pues tendríamos que ver cómo son, en vez de ser n menos L más P más 1, por lo que fuese, ¿no? Lo que salga, pero en cada caso lo podríamos razonar. Lo que hay que saber, si jugamos con valores distintos de n, L y P, es que tengo que saber dónde se calculan bien las muestras y dónde se calculan mal las muestras, nada más. Una vez que yo tengo claro dónde hago bien las cuentas y dónde hago mal las cuentas, el resto es hacer los desplazamientos convenientes para que no me queden huecos.
Con este procedimiento yo puedo programar una convolución lineal utilizando la FFT, con el procedimiento anterior también. Solo que este no necesita sumas adicionales. Tiene la ventaja, el solapamiento y almacenamiento, de que ya el resultado queda almacenado en el vector de salida y ya no tengo que andar haciendo más sumas. Bueno, pues con esto hemos completado esta parte en la que introducimos la FFT y damos una primera explicación de por qué la FFT es muy útil. Es muy útil para hacer filtrado en el tiempo sin tener que utilizar las expresiones de la convolución en el tiempo, sino aprovechando la propiedad de convolución de la DFT. Bueno, este es el resumen, que es simplemente a efectos de... Esto es como queda bien escrito, ¿no? Una vez que uno ha terminado de hacer todo el movimiento con gráficas, tiene que ser capaz de escribirlo a continuación, ¿no? Esto es más un ejercicio ya, ¿no? Esto es decir, bueno, una vez que lo habéis entendido, entonces deberíais comprobar que leyendo esta hoja entendéis lo que se ha hecho, porque es lo mismo que hemos hecho gráficamente, pero plasmándolo ahora con la denominación exacta de todas las señales que han actuado en este proceso de convolución. Y además esto nos ayudará después para hacer la programación del algoritmo, claro, porque si no somos capaces de ponerlo de esta forma, difícilmente vamos a ser capaces de programar el algoritmo. Por eso digo que esto es ya más un ejercicio, ¿no? Lo miráis cuando lo volváis a ver este tema y a ver si os encaja todo lo que se ha escrito ahí al final, al principio y al final, para que veáis que es exactamente lo que hemos hecho gráficamente aquí descrito mediante las funciones utilizadas, ¿no? Bueno, este era un ejemplo. Esto no es para hacer ahora, en algún momento más adelante, cuando ya, en fin, estéis preparando alguna prueba y tengáis... Este es una forma de saber si lo habéis entendido. Aquí se escoge una n igual a 64, L igual a 56 y el filtro mide 32. Entonces ya no coincide que L más P menos 1 es igual a n. No coincide. Y en este ejercicio se planteaba, bueno, que se razonara gráficamente. Tampoco se pedía mucho más. Razone gráficamente cuántos valores están bien calculados, cuántos valores están mal calculados y cómo debe desplazar usted los trozos de señal para que la convolución salga. No era un ejercicio para hacer cosas, sino para solo decir, uno, ¿cuántos valores están bien calculados de la convolución lineal si utilizamos n igual a 64, L igual a 56 y P igual a 32? Eso lo podéis plantear ahora. Esa parte la podríais hacer ahora ya. ¿Cuántos valores están bien calculados de la DFT si yo utilizo una DFT de 64 puntos, mi señal mide 56 y el filtro mide 32? Esto no tiene dificultad, ¿no? Porque la convolución lineal me diría 56 más 32 menos 1. Luego eso son 98 menos 1, 97. No, 88. ¿No? 88 menos 1 y tendríamos entonces 87. Eso es lo que mide la convolución lineal. Estamos utilizando una DFT de 64 puntos. ¿Cuántos puntos están mal calculados? La lineal mide 87. Utilizo una DFT de 64 puntos. Los puntos que van de la muestra 65 hasta el final se vienen al principio y se montan en los primeros. ¿Cuántos están mal calculados? La diferencia entre 87 y 64, ¿no? 23 puntos están mal calculados. ¿No es así? Luego esa respuesta es fácil. La primera parte, ¿cuántos puntos de cada sección son utilizables? Bueno, pues menos los 23 primeros, los restantes. Como tenemos 64, pues son 41 puntos. 41 puntos serían utilizables, 23 no. ¿No es así? Y lo siguiente que se preguntaba es, ahora, ¿cuánto se debe desplazar usted para que no queden huecos en la convolución? Vamos a hacerlo, me parece que se puede hacer. Esto lo pusimos en un examen y diré que causó estupor. ¿Cómo se les ocurre preguntar esto si siempre n igual a L? Bueno, claro, quizá hay que reconocer que pillamos a traición al alumnado, cosa que es lo peor que se puede hacer y no se debe hacer además. No se debe hacer jamás. Decía un colega hace tiempo que lo último que puede ser un examen es imprevisible. Desafortunadamente, como vosotros habéis sufrido en propia carne, muchísimos exámenes son imprevisibles.
pero yo soy de la escuela en la que dice que el examen no debe ser imprevisible. En el examen hay que preguntar lo que hay que preguntar, no lo que el alumno no sabe. Entonces, esta vez, por lo que fuese, creímos que iba a ser fácil dar el salto de desembarazarse de que n era igual a l. Bueno, crujido de lágrimas, o sea, nadie lo hizo, además nos dijeron, ¿qué pusisteis allí? Qué cosa más rara. Pero vamos a hacerlo ahora, veréis que no es tampoco tan complicado, ¿no? La primera cosa ya la hemos resuelto, podemos utilizar 23 puntos. Perdón, no podemos utilizar 23 puntos, pero salvamos 41 puntos. Entonces ahora la pregunta es, yo empiezo con 56 puntos, ¿no es? Empiezo con 56 puntos, que es el trozo de señal que puedo utilizar, así que me pongo en la muestra 0 y me pongo en la muestra 55. Hay que escribirlos preferiblemente de 0 a 55 porque la notación MATLAB nos puede complicar un poco la vida. De 0 a 55 está mi señal, ¿no? Esto es mi trozo X0 de n, ¿no es así? Cuando haga la DFT de 64 puntos, multiplique por la DFT del filtro y luego haya la DFT inversa, aquí en la parte derecha, como teníamos antes, me va a quedar de 0 a 63, ¿verdad? Bueno, yo ya he supuesto, voy a suponer aquí que ya hice meter los ceros inicialmente, no vamos a volver sobre el problema de meter los ceros. Imagino que ya he metido los ceros que convenía, luego hasta vamos a discutir cuántos ceros hay que poner, que tampoco es difícil, ¿no? He metido un número de ceros, bueno, que yo sé cuántos son, ¿cuántos tienen que ser? Dado que ya hemos dicho cuántos datos están mal calculados, ¿qué retardo le tengo que meter a la señal? 23. ¿Ah? O sea que yo he metido ya un retardo de 23 en la señal, los primeros 23 son 0 y luego ya empieza la señal. ¿No es así? Y ahora tengo allí su DFT de 64 puntos, que va desde 0 hasta 63, ¿no es? ¿Cuántos de estos puntos están bien calculados? Pues los que van de 23 a 63 y mal calculados desde 0 hasta 22. Estos de aquí no me sirven. En cambio, sí me sirve desde 23 hasta 63. Por eso decimos que 41 puntos están bien calculados, en cambio, los primeros 23 están mal calculados. ¿A dónde tengo que mover ahora entonces la señal para hacer las cosas bien? A ver, ¿dónde me pongo? Me vale con un número, luego le ponemos fórmula. ¿En qué muestra me pongo para hacer las cosas bien? Cuando haga el siguiente bloque. El siguiente bloque yo sé que lo voy a tener que agarrar en algún punto intermedio, ¿no? Y poner ahí otra duración de 56 muestras. La cosa es, ¿qué punto es este? Y lo tenemos que ver aquí. ¿Qué punto es este ahí? Me vale un número. Después razonamos si es L más P menos no. Un número me vale ahora. 40. Si lo pongo en el 40, entonces tendría 40 hasta 23 puntos me daría hasta la muestra 62. Luego sería 41 quizá, para que la última caiga en la última, como dijimos antes, ¿no? Ocupar todo el espacio. Si la pongo en 41, son 23 puntos, esto va hasta la 63, ¿no es así? De la 41 a la 63 son 23 puntos. Fíjate, no he hecho más que una pequeña variación, porque quiero ocuparlo todo, ¿no? Entonces, yo sé que estos de aquí, cuando calcule los primeros en la siguiente, estos no sirven, pero coinciden de aquí a aquí, y ahí estaban bien calculados, luego no tengo ningún problema. ¿No es así? A ver, que ya está hecho el ejercicio. Si vemos esto, ya está hecho. Lo demás es escribirle al que nos puso el ejercicio para que se entere de que lo hemos hecho nosotros, no lo hemos copiado, pero ya está hecho. Ya no hay más. Nos tenemos que poner en la muestra 41, porque entonces las 23 primeras están mal calculadas, no me importa porque están bien calculadas arriba, y aprovecho las siguientes, ¿no? Y ahora ya, así sucesivamente hasta el final. Este era este ejercicio. Pero ya me di cuenta, el día que lo pusimos ya nos dimos cuenta, por no haber anunciado convenientemente que no es obligatorio que n sea igual a L, todos los alumnos que hicieron el ejercicio pensaron que obligatoriamente la longitud de la DFT tenía que ser igual a la longitud de la señal. Y claro, esto de pronto fue un desbarajuste tremendo, ¿no? Bueno, lo que hicimos al final fue contar mucho menos este ejercicio y contar el resto, ¿no? O sea, que te quiero decir que en su día fuimos legales con el alumnado, pero el asunto, nos quedamos con un pasmo
Y fijaos que no tiene más. Ahora si queréis ya le ponéis L más P menos 1 más tal, pero ya lo dejo como para que cuando queréis hacer el ejercicio lo termináis, ¿no? Porque este 41 tiene una expresión concreta que deriva de cuánto vale N, cuánto vale L y cuánto vale P. Entonces no deberíamos poner 41, sino que deberíamos decir la muestra N más menos P más menos L más menos 1, lo que sea, ¿no? ¿Estamos? Pero ya veis que no es obligatorio operar con DFTs que tengan la misma duración que los trozos de señal, no. Lo único que sí que es obligatorio es que la DFT tiene que tener mayor duración que el trozo de señal y mayor duración que el filtro, porque de no ser así, entonces ya no hay tal propiedad de convolución, ¿no? Porque estaríamos haciendo mal la convolución circular, pero mientras hagamos bien la convolución circular, pues lo que hemos hecho está bien hecho. No sé qué tiempo nos da, porque yo esta clase tengo que acabarla. 1:20, podemos hacer un ejercicio o ver algo de lo que viene después, que no me acuerdo, lo que viene después, me parece que era una cosa como de un poco de divertimento. Esto lo podemos ver porque es un poco de divertimento. Lo que viene ahora es preparativos de algo que después va a ser un poco más complicado, pero nos lo podemos tomar con más relax. Lo que viene ahora tiene menos carga teórica, es un poco nada más que jugar con conceptos que ya manejáis, de lo que hemos visto en su momento, las ventanas en el tiempo, la transformada de las ventanas, estas cosas, y como es un terreno preparatorio para lo que luego voy a hacer, pues si me permitís, hacemos unos 20 minutos sobre esto y acabamos la clase de hoy, ¿no? Esto es para indicar, este esquema general es para indicar de nuevo, a ver, no perdamos de vista en qué marco vamos a trabajar en procesado de señales, y el marco en el que vamos a trabajar es que en principio vamos a tener una cierta señal analógica, que habremos pasado por un filtro paso-baja para que después al tomar muestras no tropecemos con la frecuencia de Nyquist, con el ratio de Nyquist. Tomamos muestras después en un conversor analógico digital y tenemos x de n, pero no vamos a tener x de n desde menos infinito hasta más infinito, ¿verdad? Eso no es posible. Vamos a tener x de n empezando en una cierta muestra n sub 0 y acabando en una cierta muestra n sub 1, y eso es lo que yo voy a ver de la señal. Eso se puede simular diciendo que tengo la señal completa, pero multiplicada por una ventana, W de n, que va desde n sub 0 hasta n sub 1, desde el primer instante hasta el último instante. Es una forma de escribir que la x de n no está toda ella, sino que solo está un trozo. Bueno, y después habitualmente le vamos a calcular en algunas ocasiones la DFT a esa señal, la transformada de Fourier, y vamos a ver cómo es su espectro. La cuestión es que tenemos que ver de entrada que el espectro se va a ver distorsionado por el hecho de que está la señal enventanada. Eso ya lo habíamos hablado el otro día, ¿no? Fijaos, abajo estaría un poco una idea de qué pasa con el espectro. XA de J omega sería el espectro analógico, ¿no? Después filtro paso baja, bueno, pues me quedo prácticamente con lo mismo que tengo ahí, pero ya he filtrado entre dos frecuencias concretas. Luego tengo el espectro de la señal discreta, X de elevado a J omega. Este ya tiene periodo 2pi, por lo tanto se repite cada 2pi, ¿no? Y eso sería de la señal x de n, pero la señal x de n yo lamentablemente no la veo entera, veo nada más que un trozo. Entonces lo que estoy viendo es el producto de x de n por w de n. Lógicamente por la propiedad de modulación, yo sé que en el espectro lo que estoy viendo es la convolución de los espectros de la señal y de la ventana. La ventana pues es un pulso rectangular. Vamos a suponer que hago una ventana rectangular. Después, más adelante, lo podemos complicar utilizando una ventana diferente. Si yo comienzo con una ventana rectangular, es un pulso rectangular. Su transformada de Fourier es una sinc, ¿verdad? Entonces, yo voy a tener ahora la convolución del espectro de x de n con una sinc, lo cual pues, me produce una cierta distorsión. Habrá, como hay una convolución con una sinc, el espectro, donde hay mucha información espectral, tiende a hacer un poco de goteo hacia los lados por culpa de la sinc. De hecho, puede gotear muchísimo. Lo que pasa es que si utilizamos una ventana rectangular, bueno, gotea muchísimo con la ventana rectangular, porque los lóbulos laterales no es que estén a gran distancia. El primero está a 13 dB, o sea que si tenemos una sinusoide puede estar goteando espectralmente hacia los lados, y es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Luego de aquí lo único que tengo es cuidado, porque una vez que has enventanado la señal, ya no estás viendo el espectro de la señal, estás viendo un espectro que está distorsionado. Puede que no sea gran cosa, pero algo distorsionado está y lo has de tener en cuenta en tu análisis, ¿no? Esto conecta
esto no es más que la formulación, pero vamos a quedarnos con la parte de abajo. Lo de arriba es formulación, producto y transformada en el espectro y la propiedad de modulación. La idea es que vamos a utilizar este conocimiento que tenemos de lo que pasa con las ventanas para después resolver un problema que se llama detección de tonos. Si yo tengo dos tonos muy próximos, por ejemplo, dos sinusoides, el teléfono, sabéis que la marcación se hace con tonos, ¿no? Entonces cada uno va en unas frecuencias, van muy separadas, por lo tanto es muy fácil detectarlos, ¿no? Pero si no fueran tan separadas, entonces uno podría preguntarse, si yo quisiera detectar que aquí hay dos tonos distintos, pueden ser dos cosenos o que están en dos frecuencias muy próximas, entonces puedo razonar en el tiempo y puedo razonar en la frecuencia. Si razono en la frecuencia, es fácil ver que la transformada de un tono sería una delta, ¿no? Pero como estoy viendo el tono enventanado, la transformada de un tono va a ser una sinc, ¿no es así? ¿Por qué? Porque es la convolución de la delta con la transformada de la ventana. Como la transformada de la ventana es una sinc, pues la convolución es una sinc. Entonces, en vez de ver dos tonos, yo voy a ver dos sincs, que a lo mejor tropiezan entre ellas y no acabo de ver que hay dos tonos. Ese es un problema interesante desde el punto de vista de las aplicaciones del procesado de señal. Detección de tonos, aparece en radar, aparece ahí como ángulo de llegada. Cuando son móviles que viajan a distinto ángulo se puede ver un ángulo como una frecuencia, porque al final, como va entre 0 y 2pi, ¿qué más va a hablar de ángulo que hablar de frecuencia, verdad? Y es un problema muy común y al que interesa dar una solución bueno, pues, que nos permita distinguir llegadas diferentes por ángulos distintos, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuántos puntos necesito de la señal para poder decidir que ahí hay dos tonos distintos o dos ángulos diferentes? Esa es la longitud de la ventana, ¿no? ¿Me llega con una ventana de 5 puntos, de 100, de 1000, de 2000? Lógicamente, uno ya a priori sabe, bueno, va a depender de cuánto estén separados tus tonos, ¿no? Intuitivamente, si los tonos están muy separados, harán falta más o menos puntos para detectar que están separados. Menos. Si los tonos están muy juntos en frecuencia, harán falta muchos más puntos en el tiempo para poder verlo, ¿no? Eso es lo que queremos indicar ahí abajo, ¿no? Si tenemos una frecuencia de 0,1 hercio, esto se corresponde con una periodicidad de 10 segundos. Luego, si yo quiero advertir en una señal que hay una periodicidad de 0,1 hercio, si me dan una décima de segundo de la señal, ¿creéis que tengo alguna posibilidad de decir que hay una periodicidad de 0,1 hercio? Ninguna. Ahora, si me das 8 segundos cerca ya de un periodo, probablemente te pueda decir, ¿no? Porque entonces voy a ver una envolvente por ahí que me va a aparecer algo que va a 0,1 hercios. Pero si solo me das una décima de segundos, la señal que vaya a 0,1 hercios, vamos, es que no la huela, es inviable pensar en que yo voy a saber algo de esa señal. Este juego entre el tiempo que necesito observar una señal para detectar un periodo, en este caso de 0,1 hercio, es lo mismo que si me planteo con la frecuencia. Periodo, frecuencia es la misma historia, ¿no? Fijaos, en el caso del tiempo tendría este aspecto. Ahí lo que estamos viendo en esta gráfica es una señal que es en verde, que es el seno de 2pi por 55 por t, una señal a 55 hercios. Estamos viendo otra señal I de t en azul, que es el seno de 2pi por 55,5 por t. La señal es de 55,5 hercios. La diferencia, por tanto, entre ambas es de 0,5 hercios. ¿Está? Y la señal roja es la suma de ambas. Esto es lo que suele ocurrir. Cuando yo no veo cada una por separado, sino que veo la suma. Y yo tendría que decidir, a partir de la suma, que hay dos frecuencias diferentes. Si soy capaz de decidirlo, entonces habré detectado que ahí hay dos tonos distintos y después podré, en las aplicaciones en las que esté trabajando, utilizar esa información convenientemente. La cuestión es, ¿cuánto tiempo voy a necesitar observar esta señal para ver que hay ahí dos tonos diferentes? Cuando yo sumo las señales, me va a aparecer un tono cerca de 55 hercios, porque se parece a los dos, y el otro, el de 0,5, la diferencia entre ambos, también va a aparecer. Pero claro, voy a tener que observar la señal un rato largo, ¿no? Porque fijaos, esa es la señal, abajo es si tengo, ahí se ve 3,5 segundos de señal, fijaos lo que se ve. Arriba no tengo nada más que 140 milisegundos de señal, fijaos lo que se ve. Ahora, eliminad de arriba la señal verde y la señal azul, que yo no las veo, yo solo veo la suma. Yo estaría observando la señal roja, las otras
Las he puesto ahí porque esto es un ejercicio, pero en la vida real tú estás viendo la señal roja. Tú ves para la señal roja y dices, aquí hay un coseno que viaja, un seno que viaja, esto es un tono. No puedes advertir que haya dos tonos al mismo tiempo. No hay señal suficiente en el tiempo como para poder advertir periodicidades muy pequeñas, por lo tanto frecuencias muy altas. En cambio, si observamos la señal durante 3,5 segundos, fijaos que la diferencia entre las dos señales era de 0,5 hercios, ¿no? Por lo tanto el periodo son 2 segundos. Luego con 3,5 segundos estoy viendo como periodo y medio de la diferencia. ¿Y qué es lo que veo? Veo la señal que varía como la de arriba, que es la señal a 55 hercios, y en la envolvente estoy viendo que hay otra señal presente, hay otro tono, que es la diferencia entre 55,5 y 55. Esto es una forma de ver el enventanado en el dominio del tiempo. Pero justo en este curso lo que queremos es utilizar la DCT para tratar siempre los temas de enventanado en el dominio de la frecuencia y no tener que volver a pensar con el dominio temporal. Tenemos que ser capaces de razonar en el dominio espectral, que por cierto es mucho más fácil, porque si nos ponemos en el dominio espectral, lo que estamos escribiendo ahí es lo siguiente, lo que decíamos antes, ¿no? Si yo tuviese un coseno de omega 0n, su transformada sería una delta. Dos deltas, de hecho, ¿no? En la frecuencia omega 0 y en la frecuencia menos omega 0. Pero, como lo que tengo es un coseno enventanado, está multiplicado por una ventana, en el espectro tengo la convolución de una delta con una sinc, y la convolución de cualquier cosa con una delta es cualquier cosa. Luego entonces me da una sinc. Ahí tengo lo que sería la representación del espectro de ese coseno, que es una sinc. Suponed ahora que tengo dos cosenos en dos frecuencias que se parecen, como antes, ¿no? De 55 por n y 55,5 por n. Por lo tanto, ¿qué tengo en el espectro? En el espectro lo que voy a tener es el rojo, sería la señal que tiene la frecuencia más pequeña, un poquito más pequeña, y el azul la señal que tiene la frecuencia un poco más grande. Esa es la teórica, ¿no? Si yo viese infinitos puntos de la señal, sin problema, estaría viendo algo parecido a dos deltas. Si fuesen muchísimos puntos, estaría viendo una sinc tan estrechita que se parecería mucho a una delta. Yo no voy a tener problema en distinguir que ahí hay dos tonos diferentes, ¿no? Pero, si la sinc es parecida a aquella que tenemos allí arriba, fijaos lo que ocurre, ¿no? Lo que ocurre es que vamos a tener... Ese sería el espectro del coseno que está en la frecuencia inferior. Este sería el espectro del coseno que está en la frecuencia superior. Pero como se suman, lo que yo voy a ver en realidad es esto. Y ya no voy a ver dos tonos, solo voy a ver un tono. Se entiende más fácilmente en frecuencia. Están tan juntos los tonos que las dos sincs se solapan y al sumarlas me aparece como que solamente es una sinc. Y ya no soy capaz de detectar que ahí hay dos tonos. La discusión acerca de bajo qué condiciones voy a ser capaz yo de distinguir esos dos tonos es muy parecida a la que tuvimos antes. Dame tiempo suficiente para poder distinguir periodicidades muy pequeñas. Aquí sería, dame ventanas suficientemente grandes para que la sinc sea lo bastante estrecha como para que no tropiece la sinc correspondiente a W0 y la correspondiente a W1. Esa es la discusión que se puede plantear a un problema que se llama de resolución. Este es el problema de resolución. ¿Cuándo puedo resolver? Resolver quiere decir que distingo que hay dos. Si no resuelvo, es el caso este. Me aparece solamente un espectro en verde y no resuelvo. Si viese los dos espectros, entonces estaría resolviendo. Basta con que vea un poquito, un pico y otro pico, ya está. Pequeño pico que asoma, otro pequeño pico que asoma, y ya me doy cuenta de que hay dos sinusoides. Pero si no veo dos picos, entonces digo, no he podido resolver. Esto se llama el problema de resolución, y tiene que ver estrictamente con la longitud de la ventana. Entonces el debate que antes hacíamos en tiempo, decíamos, yo tengo que esperar a tener dos periodos o un periodo de la señal para poder verlo. Ahora vamos a razonarlo en longitudes de señal relacionadas con la longitud de la DFT también. Entonces el debate, bueno, este sería todo. La resolución depende, lógicamente depende de la anchura de la ventana, y la anchura de la ventana influye en la anchura de la sinc, y de la sinc a efectos de resolución, lo único que importa es el primer lóbulo, ¿verdad? Porque es el que tropieza. Si están muy juntas las sinusoides, los lóbulos laterales no cuentan nada, porque están 13, 20, 30 veces por debajo, eso no cuenta. Solo cuenta el lóbulo principal. Luego, mi problema es hacer un debate en el que yo sepa cuánto mide el lóbulo principal primero
y cuánto debería medir si quiero distinguir dos señales que están más o menos juntas. Entonces, este es un debate ahora que no estamos haciendo teorema, lema, definición. Son ideas con las cuales, digamos, podemos funcionar y que son bastante próximas a lo que ocurre en la realidad. Luego le pones un poco de ruido a todo esto y de vez en cuando las cosas no funcionan tan bien como a uno le parece. Pero de entrada podríamos indicar, a ver, tenemos una ventana de L muestras, ventana temporal de L muestras. La transformada es una sinc. La transformada es una sinc que además sabemos dónde tiene el primer cero. El primer cero lo tiene en 2pi partido por L, por la derecha, y en menos 2pi partido por L por la izquierda. Por lo tanto, sabemos cuánto mide el lóbulo principal. El lóbulo principal mide 4pi partido por L. Así que una señal de L puntos produce un espectro cuyo lóbulo principal mide 4pi partido por L. Ya con esa idea ya podemos saber cuál va a ser la relación entre L, número de muestras que yo tengo que tener, y longitud de ese lóbulo, que es el que me va a medir mi capacidad de resolución. La regla que vamos a utilizar, bueno, aquí después esta es la transformada, recordad, la sinc tiene esa expresión, tampoco vamos a perder el tiempo en recordar cosas que ya habéis visto y que no merece la pena, está en el libro y lo podéis ver cuando queráis, ¿no? El ancho del lóbulo principal es 4pi partido por L. Ahora, fijaos en la gráfica que tenemos allí. Tenemos una gráfica como en negro y otra como en amarillo, ¿no? Entonces se entiende que nosotros podemos ir juntando las señales hasta llegar a un momento en el que la distancia entre ambas no supere la mitad de lo que mide el lóbulo. O sea, que la distancia sea como mínimo 2pi partido por L. Si la distancia entre esas dos sinusoides es mayor que 2pi partido por L, entonces vamos a poder resolver. Cuando yo sume los dos, no va a quedar uno, van a quedar dos. Cuando la distancia sea menor que 2pi partido por L, es muy probable que no vaya a ser capaz de ver las dos sinusoides y voy a ver solo una. Este es el criterio que se conoce ahora como criterio LT, porque lo podemos convertir, lógicamente estamos hablando aquí de frecuencias discretas, pero podemos pasar a un espectro muestreado y podemos hablar de cuántas muestras en analógico tengo que tomar para que esto ocurra, sin más que recordar que una vez que yo elijo el periodo de muestreo ya sé cuáles son las equivalencias, ¿no? El tiempo 1 en discreto es el tiempo t en analógico, muy fácil, ¿no? Entonces, yo debería escoger L de manera que mis sinusoides en frecuencia discreta estén más allá de 2 por pi partido por L. ¿Cómo se traslada eso en analógico? Bueno, si trabajo con frecuencias hertzianas, el omega sería de la forma 2 por pi por f, ¿no? Entonces ya el 2pi me lo puedo cargar. Y ya trabajo con frecuencia hertziana. Entonces, si yo trabajo con frecuencias hertzianas, fs partido por L, eso es lo que me va a dar mi capacidad de resolución. O lo que es lo mismo, como fs es 1 partido por t, pues es lo mismo que decir 1 partido por lt. Una vez que tengo el periodo de muestreo, 1 partido por lt es esa distancia que yo sé que, como esté más cerca, no voy a ser capaz de resolver las frecuencias. Si están más lejos, voy a ser capaz de resolver. Dale luego una vuelta a esto. Yo esto lo quiero plantear como ejercicio, ¿no? Ya está planteado, lo volvéis a releer. ¿Por qué 1 partido por lt? ¿Por qué 2pi? ¿Por qué f sub s? No es más que recordar que las señales discretas proceden habitualmente del muestreo de señales analógicas. Y lo que hablábamos de 2pi partido por L se puede convertir en 1 partido por LT, donde T es el periodo de muestreo. T es el periodo de muestreo. Así, por ejemplo, imaginemos, tenemos 200 muestras de una señal. Ha sido muestreada a 8 kHz. Si no miramos ahí, el resultado... ¿Cuánto podemos, qué diferencia entre frecuencias podemos distinguir? 200 muestras, 8 kHz. Hacemos la cuenta, 1 partido por LT. 1 partido por T es lo mismo que F, ¿no? O sea que eso es 8000 partido por 200. 8000 partido por 200 es 40 hercios. Luego entonces, si las dos señales distan más de 40 hercios, yo con una ventana de 200 muestras voy a poder distinguirlas, voy a poder resolverlas. Si las dos ventanas duran menos de 40 hercios, las dos cosenos, las dos señales están en frecuencias más próximas que 40 hercios, es muy probable que no sea capaz de distinguirlos. Esto es, grosso modo, el criterio LT, que es una regla mnemotécnica para
funcionar, que normalmente nos va a dar esto así. Luego veremos que en algunos casos, incluso con menos de 200 nos va a dar, en otros casos con un poco más no nos va a dar, porque puede haber un poco de ruido añadido, y con un poco de ruido añadido las cosas a veces cambian, ¿no? Por eso dijo que esta parte de la clase es un poco, bueno, de divertimento, no son materiales para hacer. Lo veremos en el laboratorio después. Vamos a hacer pruebas con sinusoides y vamos a ver cómo efectivamente, utilizando el criterio LT, bueno, la cosa funciona razonablemente. Mañana nos vemos a las 9. Quería deciros a los que tenéis el grupo de prácticas del lunes. Hoy he sabido que tengo que estar en Granada por una cosa que pertenezco a un comité y tengo que estar el lunes en Granada. Entonces el lunes me va a sustituir la profesora Laura Docío en los grupos de prácticas que fueron ayer, ¿no? Y de todas formas el puntuable será el lunes, lo prepararé yo y se lo pasaré a Laura para que os lo pase. Bueno. El ejercicio, aquí estamos. Entonces, en principio, como tenemos descrito ahí arriba, yo tendría que hacer el sumatorio de x de n por e elevado a menos j 2 pi k partido por n y por n, con n variando desde 0 hasta n menos 1, y a esto le llamo x de k. Esa es la cuenta que yo tengo que hacer para cada índice del espectro. Si lo calculo así, pues ya veis que ahí tengo pues un número de operaciones, ¿no? N. Como tengo que hacerle n veces, pues tendría n por n cuadrado de operaciones. Entonces se trata de ver cómo yo sería capaz de hacer esa suma de una manera un poco más inteligente, de forma que no tuviese que hacer todas las operaciones que ahí están prescritas. El truco tan simple a día de hoy y tan difícil cuando lo plantearon, porque estas cosas que son simples a día de hoy, en su día, pues nadie lo planteó, ¿no? Hasta que de pronto a alguien se le ocurrió que en vez de hacer la suma de todos los puntos, vamos a hacer que n sea o bien par o bien impar. Lo tenéis ahí en la transparencia. Simplemente escribimos el sumatorio como sumatorio cuando n es par, desde x de x de n por elevado a menos j 2 pi partido por n k por n hasta la suma de los impares. Como es una suma de n términos, lo partí en n medios términos y n medios términos. ¿Está bien? En vez de hacer una suma, hago dos sumas. De entrada no he hecho nada. ¿Qué ocurre? Que ahora cada una de esas dos es una suma que tiene nada más que n medios términos, ¿no? Si soy capaz de ver que cada una de ellas representa una DFT a su vez, entonces, fijaos, habría probado que una DFT se puede hacer como dos DFTs de n medios puntos. ¿No es? Si yo fuese capaz de demostrar que lo que hay en la primera con n par es una DFT y que lo que hay con n impar es a su vez una DFT, habría calculado una DFT de n puntos como una suma de dos DFTs de n medios puntos. Y podríamos decir, ¿y cuál es la ganancia? Pero no se nos oculta que si la DFT de n puntos tiene n cuadrado operaciones, la DFT de n medios puntos tiene n cuadrado partido por 4. Luego, si hago dos DFTs de n medios puntos, no hago n cuadrado operaciones, hago n cuadrado partido por 2. ¿No es así? Sería n cuadrado partido por 4 más n cuadrado partido por 4. Luego, con hacer esta simple operación, habría reducido a la mitad el número de operaciones de la DFT. Estamos suponiendo que yo soy capaz de probar que la primera suma es una DFT y que la segunda suma es una DFT de n medios puntos. Esto nos quedó el otro día por comentar. Este ejercicio de la DFT es muy interesante. Es probablemente de todos los ejercicios que tenéis entre las notas el que más sirve para ejercitarse y ver si comprendéis las propiedades de la DFT, porque aquí hay que utilizar prácticamente todas las propiedades para resolver este ejercicio. Pero el planteamiento es simple, dado que solo tenemos 3 puntos, es cosa fácil, aquí no hay que hacer mucha operación. En todo caso, si se tienen las cosas claras, el asunto sale rápido. Si no se tienen las cosas claras, el asunto sale menos rápido. Pero no se puede decir que sea un ejercicio trabajoso porque haya que hacer muchísimos desarrollos, dado que son 3 puntos en tiempo y 3 puntos en frecuencia. Yo recomiendo a quien quiera, cuando ya estudiéis un poco sobre la DFT, una manera de saber si entendéis
las propiedades, el desplazamiento en el tiempo, la dualidad, el hacer una simetría sobre la DFT. Con este ejercicio lo tenéis todo más claro. Hoy vamos a entrar en la parte del tema en el que vamos a analizar la transformada rápida de Fourier, FFT, y su utilización en dos procedimientos de filtrado en el tiempo que se conocen como solapamiento y suma, y solapamiento y almacenamiento. Antes de entrar en la descripción de los fundamentos de la FFT, no vamos a hacer más que una descripción del por qué la FFT funciona, sin entrar mucho más a fondo, pero sí vamos a entender por qué funciona. Fijaos cuál es la utilidad que tiene este resultado. Hemos visto en el capítulo anterior que la convolución circular posee la propiedad de, mejor dicho, que la DFT posee la propiedad de convolución con respecto a la convolución circular. Quiere decir que si yo calculo la transformada de Fourier de la convolución circular de dos secuencias, me da el producto de sus DFTs. También sé que si tomo una convolución circular con el número de puntos adecuado, la convolución circular y la convolución lineal coinciden. Entonces, puedo utilizar el dominio frecuencial para calcular convoluciones. Bastaría con escoger el tamaño adecuado y yo, para hacer la convolución de dos secuencias, podría tomar la transformada de una, la transformada de la otra, multiplicar y luego calcular la transformada inversa. Y de esta manera yo operaría en el dominio frecuencial para hacer algo que en principio está planteado en el dominio del tiempo. Bueno, esto se puede hacer por muchas razones, pero una de ellas bastante clara es la siguiente. La convolución es una operación que tiene del orden de n cuadrado operaciones, sumas y multiplicaciones. Si os fijáis, yo tengo una secuencia de longitud n, si las ponemos iguales, una secuencia de longitud n, otra secuencia de longitud n, hago la convolución y el número de operaciones que me aparece ahí es del orden n cuadrado. Bueno, sabéis que cuando decimos orden n cuadrado, quiere decir que es un número en torno a n cuadrado, ni en torno a n, ni en torno a n cubo, sino en torno a n cuadrado. Lo que vamos a ver es que la FFT es capaz de hacer una transformada que en principio requeriría n cuadrado operaciones en el orden de n por logaritmo en base 2 de n. Por ejemplo, si ponéis que n es 1024, su logaritmo en base 2 son 10, no es lo mismo hacer 1.000.000 de operaciones que hacer 1024 por 10, que son 10.000. Es hacer 100 veces menos operaciones. Por tanto, el propio hecho de plantear una transformada rápida de Fourier nos puede ayudar, uno, a calcular más rápido la transformada de Fourier, que ya en sí es un valor. Lo segundo es que nos permite hacer operaciones en tiempo con mucho menos volumen de cómputo y, por lo tanto, implementables incluso en procesadores que tengan pues menos capacidad y que tengan que operar al límite, lo cual incide también, lógicamente, en el costo de aquellos dispositivos que tengan que hacer esas operaciones. No cabe duda de que cuando la FFT surgió, o podemos decir que la reinventó Tukey, porque previamente ya había sido planteada nada más y nada menos que por Gauss, solo que Gauss en su tiempo no estaba hablando lógicamente de transformadas de Fourier. Pero cuando surge es cuando empiezan los primeros microprocesadores, por lo tanto era vital tener una herramienta que permitiera hacer operaciones más rápido, o menos operaciones, ¿no? Bueno, digamos, esto a día de hoy es menos importante, ¿no? Porque cada vez tenemos dispositivos que son capaces de hacer más operaciones por segundo y con un coste muy bajo, ¿no? En su día fue un elemento sustancial del avance en el procesado digital de las señales. Como tal, es uno de esos resultados que está escrito como en letras doradas en el procesado de señales. Hay un antes y un después de la FFT. ¿Y qué es la FFT? Nosotros tenemos que calcular la transformada de Fourier. Si ponemos la fórmula directamente, es un sumatorio de x de n por e elevado a menos j 2 pi k n partido por n. Si os dais cuenta, tenemos n valores en tiempo, n mayúscula, y n mayúscula valores en frecuencia. ¿Cuántas operaciones hay que hacer? N cuadrado. Porque cada vez tengo que hacer un producto de vectores, son n cuadrado operaciones. Vamos a ver cómo con la FFT vamos a ser capaces de reducir eso. Ya digo que voy a explicar simplemente el fundamento, porque entrar a fondo en la FFT y describir cómo opera en su implementación real, pues nos llevaría un montón de tiempo y luego no quedaría para otras partes del curso. Pero lo importante es entender el porqué.
Esto era del otro día, ¿no? Cuando hablábamos de la convolución lineal y la DFT. ¿Seguís? Yo habría comprobado, si eso fuese cierto, que una DFT de n puntos se puede hacer como dos DFTs de n medios puntos. Por lo tanto, he pasado de n cuadrado operaciones a n cuadrado partido por 2. Vamos a seguir con el argumento. Imaginemos que ahora yo ya he probado que ese primer sumatorio, por ejemplo, partíamos de una DFT de 128 puntos. Ese primer sumatorio tiene 64 puntos. Ahora tomo ese sumatorio que tiene 64 puntos y hago lo mismo que hice con el sumatorio anterior. Esos 64 puntos los voy a distribuir en los pares y los impares. Tendría una de 32 y otra de 32. Si fuese capaz a su vez de demostrar que cada una de ellas es una DFT, habría convertido ahora una DFT de n medios puntos en dos DFTs de n cuartos puntos. Si hago las operaciones correspondientes, no parece muy difícil ver que voy a dividir por 2 otra vez el número de operaciones. Tenía primero n, luego n medios, luego n partido por 2 al cuadrado, luego tendré n partido por 2 al cubo, y así sucesivamente, ¿verdad? El truco está en que la longitud inicial de la DFT n mayúscula tiene que ser de qué tipo para que esto funcione. Me vale cualquiera, me vale 38, me vale 56, me vale 92. Una potencia de 2, ¿verdad? Si yo tengo una potencia de 2 con n, siempre puedo ir bajando dividiendo por 2, porque es una potencia de 2. Por eso es por lo que habitualmente se utilizan DFTs de 128 puntos, de 512 puntos, de 256, de 1024, de 64, de 32, de las potencias de 2. No quiere decir esto que los algoritmos de la FFT obligatoriamente tengan que ser con potencia de 2, porque se puede hacer un desarrollo también para potencias de 3 y para potencias variables. Pero donde encaja perfectamente el argumento y donde es más claro es utilizando una longitud de la DFT como potencia de 2. Entonces, en ese caso, empezamos con una DFT de 1024 puntos y acabamos haciendo 500 DFTs de 2 puntos. Si el argumento lo podemos seguir hasta el final, yo empezaría haciendo una DFT de 1024 puntos y acabaría haciendo 500 DFTs de 2 puntos, ¿no? Porque iría bajando. Ese es el planteamiento. Bueno, el describir la implementación de ese planteamiento nos llevaría un poco más de tiempo. Hay que ser muy cuidadosos, hay unas estructuras que se llaman las mariposas, como actúa la FFT. Y, bueno, pues hemos decidido que para este curso lo importante es que entendamos el porqué de la DFT y luego utilicemos la herramienta que nos proporciona MATLAB, que ya nos calcula directamente la FFT. Entonces, nuestro objetivo aquí es ahora probar que si yo escribo x de k como esas dos sumas, cada una de esas sumas es a su vez una DFT. ¿Me habéis seguido hasta aquí? ¿Y entendéis a dónde va a parar esto? No estoy haciendo una cuestión trivial, estoy haciendo algo que luego lo puedo ir replicando un montón de veces hasta reducir operaciones. O sea que la clave es si este asunto en el que yo simplemente he distribuido las sumas de manera diferente, en vez de sumar de 1 a n, sumo primero los pares y luego los impares. Si esto soy capaz de convertirlo en dos DFTs de n medios puntos, ya he terminado. Porque a continuación, el mismo razonamiento que me sirve para n, me sirve para n medios. El mismo que me sirve para n medios, me sirve para n cuartos, y así hasta el final, ¿verdad? Siempre y cuando n sea una potencia de 2. Y es difícil probar que ahí tenemos una DFT en cada sitio. Fijaos. Primero, escribamos lo que está en la ecuación de abajo. La primera ecuación es lo mismo que hay arriba, solo que indicamos que cómo se escribe que n sea par. Pues decimos que 0 sea menor o igual que n pequeña, menor o igual que n grande, y que n sea múltiplo de 2. ¿Y cómo decimos que n sea impar en la otra? Pues decimos que n sea múltiplo de 2 más 1. Esa es la forma de escribirlo, ¿no? Y ahora, lo que vamos a hacer es un pequeño cambio de variable. En el primer sumatorio, si n es par, entonces n se puede escribir como 2 veces r, por ejemplo. N iría tomando los valores 0, 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente. R tomaría los valores 0, 1, 2, 3, 4 y n sería el doble. Así que nuestro parámetro r ahora, en vez de ir desde 0 hasta n menos 1, va desde 0 hasta n medios menos 1. ¿No es así? Así que ahora tengo n medios sumas en ese sumatorio, y el parámetro r es el que me las controla, y va desde 0 hasta n medios menos 1. Lógicamente, donde tenía x de n, ahora tengo que tener x de 2r, porque el cambio que he hecho es n igual a 2r. Y dentro de la exponencial, donde tenía n, tengo que poner 2r.
¿Basta y va bien? No es más que un cambio de variable en el sumatorio. ¿Cuál es el cambio de variable que tengo que hacer en el sumatorio siguiente? Es casi igual, es decir, que n es igual a 2r más 1. Entonces, si r varía de nuevo desde 0 hasta n medios menos 1, 2r más 1 varía 1, 3, 5, 7, 9, 11 y así hasta el final todos los impares. Con el cambio de variable n igual a 2r más 1, lo que tengo es que escribir en vez de n, 2r más 1. Y r varía ahora desde 0 hasta n medios menos 1. Fijaos que r varía lo mismo en ambos sumatorios ahora. Ya he conseguido que ambos sumatorios tengan la misma variable y que varíe en el mismo recorrido, que por cierto es el que me interesa, desde 0 hasta n medios menos 1. Porque si esto va a ser una DFT de n medios puntos, r tiene que variar desde 0 hasta n medios menos 1. Y ahora solo hay que comprobar que lo que tenemos ahí es una DFT. Vamos a ver si somos capaces de comprobar que lo que tenemos ahí son dos DFTs de hecho. La primera, que es la más simple, si tengo 2r, ese 2 que multiplica el numerador,